Bienvenidos al taller, yo soy Carlos, ahí tenéis un poquito currículum y alguna que otra fotito. Nada, como ha dicho Carlos, técnico superior en dietética, en salud ambiental, lo cual nunca he ejercido de ello, pero bueno, ahí está el título. Máster en nutrición clínica y dietética aplicada, antropometrista ISAC 1, eso viene a ser para tomar medidas corporales, pliegues, perímetros y demás, pues un cursito que me saqué hace unos años. Pertenezco a ASNADI, Asociación Nacional de Dietistas, ahí tenéis mi numerito, y especialización en nutrición deportiva y educación alimentaria. Y ahí tenéis el Instagram, aunque no subo normalmente nada de nada, pero bueno, ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Aquí tenéis el índice un poquito de las cositas que vamos a ver hoy. Vamos a hablar un poquito del descanso, muy importante en la pérdida de grasa, balance energético. Hay un intermitente también que me comentaron Fer y Carlos, que a veces hay muchas dudas con esto. Dieta cetogénica y un poquito mentalidad cuando estamos a dieta, digamos, o cambiando de hábitos, alguna cosita que nos pueda servir. Para empezar os quería hacer una pregunta, os voy a pedir que levantéis la mano, y es que ¿cuántos de vosotros dormís más o menos 8 horas al día o más? ¿Puedes levantar la mano? Vale, poquitos. 7 horas, ¿alguien que duerma 7 horas más o menos? Vale, más o menos. 6 horas. 6 horas, vale, pues entonces 5 horas, vale, 4, depende del día, ¿no? Depende, va cambiando mucho. ¿Menos de 4 horas al día? ¿Menos de 4 horas? Vale, pues entonces esta parte te interesa. El descanso, ya sabemos que es súper importante, además, antes de contaros pues, lo típico de siempre, os he traído como un estudio, no sé, pues es que se ve pequeño quizás, ¿no? Esto se puede hacer más grande. No sé si, ¿lo veis bien más o menos? No. Vale, pues os lo voy a explicar. Para eso estamos nosotros. Eso es. Luego, de todos modos, os enviaré la presentación. Entonces, si no queréis tomar nota y queréis estar atentos sin más, la vais a tener enterita luego en el correo, ¿vale? Este estudio... Quien quiera la presentación, que nos escriba, ¿vale? Para no mandársela a todo el mundo si nos interesa, el que la quiera, que conteste al mail, la pida y la mandemos. Eso es. En este estudio querían ver si la privación de sueño nos hacía ganar peso o grasa corporal. Cogieron un grupo de hombres y mujeres en un centro de investigación, también había que tener narices para meterse en este estudio porque le estuvieron 21 días en 2 ocasiones, es decir, 42 días en total en el laboratorio, con un tiempo entre medias de 3 meses, es decir, estuvieron 21 días, 3 meses de descanso y luego volvieron 21 días. La curiosidad aquí es que ambos grupos hicieron las dos cosas, privación de sueño y sueño normal, ¿vale? Es un estudio cruzado. Y también que les dejaron comer lo que ellos querían dentro de este laboratorio. Tenían comida ahí, pues mesas llenas de comida y tal, podían comer durante el día lo que ellos quisiesen. Entonces, ¿qué se vio en este estudio? Vale, que a la gente que les privaban el sueño, bueno, no lo he dicho, un grupo era 4 horas y media de sueño, el otro 8 horas. Es que los que estaban privados de sueño, que dormían 4 horas y media, ¿me has dicho que dormías? 6. Vale, bueno. No le pasará a todo el mundo, es un estudio al final de 42 participantes. Es que los que dormían 4 horas y media tendían a comer 300 calorías más por día, por lo cual conllevaba un aumento de grasa, sobre todo en la zona abdominal, y aumento de peso. Tenéis ahí en la tabla, aunque no se vea muy bien, las calorías que comían al principio del estudio y al final. Tenéis al principio sueño normal sleep condition, 2.700 más o menos, y cuando les recortaban el sueño abajo, 2.600, luego pasaron a 3.000 y los otros se mantuvieron más o menos con esas 8 horas de sueño, más o menos igual. La parte de abajo son los que restringieron un poquito el sueño, 4 horas y media, pues 300 calorías más aproximadamente. Os he puesto ahí un dibujito igual, que a lo mejor tampoco lo veis, os lo explico, los tipos de grasa que tenemos en el abdomen. Tenemos la grasa visceral, que es la que más peligrosa, podríamos decir, que está relacionada con enfermedades cardiovasculares, metabólicas, demás, y la grasa abdominal, que es la que podemos como pellizcar un poquito, pues esas lorcitas y demás que podemos tener en la zona abdominal. Entonces, ¿qué se vio en este estudio? Que las personas que estaban privadas de sueño, que dormían poquito, al final del estudio tenían un 11% más de grasa visceral en comparación con las personas que podían dormir 8 horas. Y luego en la tablita de abajo tenemos la grasa abdominal, la de fuera, la que se puede pellizcar, subieron un 9% y el grupo que podía dormir normal un 2,6%, pues bastante diferencia. Entonces con esto os quería mostrar un poco que el descanso
aparte de tener beneficios para el rendimiento cognitivo, pues estar mejor mentalmente y demás, también tiene que ver con el acúmulo de grasa abdominal. Tenéis aquí cositas que podemos hacer para cambiar esto. El mundillo del descanso y tal es enorme, hay muchísimas cosas que se pueden hacer, los ritmos circadianos también, tema melatonina, suplementos y demás, pero os he querido poner aquí cositas que podemos ir cambiando en nuestra rutina que nos puede venir bien. Cosas que vienen bien, pues dormir en habitación fresca, poder ser oscura, persianas bajadas, procurar estar relajado antes de dormirnos, escribir algo, leer, meditar, apuntar preocupaciones. Esto me sirve muy bien a mí para que cuando tenemos la mente hasta arriba de cosas, estamos rumiando una idea, un problema, tal, tener una libretita al lado de la cama y escribir un poco, pues esto me preocupa, esto tal, he tenido discutido con mi jefe, lo que sea, y para ya ese tipo de cuestiones asumirlas al día siguiente y no estar toda la noche rumiando. Ducha caliente si hace frío, ducha fría si hace calor, evidente. Exponerse a luz solar temprano en el día, esto ya hace entrar un poquito en consonancia con estos ritmos circadianos de noche y día, entonces si al principio del día nos ponemos a luz solar nos va a venir bien para luego a la noche descansar mejor, y procurar tener regularidad en los horarios. Esto va a ser imposible para gente que trabaje a turnos, enfermeros y demás, pues muy difícil tener esa regularidad. Cosas a evitar: luces brillantes por la noche, como pueden ser, pues lo tenéis aquí más abajo, televisores, teléfono móvil, ordenador, sobre todo el móvil, que tendemos a scrollear un poquito por la noche, redes sociales y demás, eso, las pantallas que son interactivas y que quitan más el sueño. Dime. Eso no, porque la pantalla es distinta, esta de tinta electrónica es distinto, eso sí que puede ayudar, eso sería similar a un libro, así que perfecto. Bebidas excitantes, evidentemente, café, té, refrescos, bebidas energéticas. Evitar las 6-8 horas antes de acostarse, pero bueno, conozco gente que se toma un café solo antes de dormir y duerme estupendamente, entonces depende de la persona. Pero es importante el tema de pantallas y luces brillantes. En el caso de mi casa, por ejemplo, pasa que cuando enciendo la luz de mi cuarto tengo una luz súper blanca y parece hospital. Si podéis tener como bombillas regulables, que tenga un mandito, una luz LED y la pongáis como más cálida la luz, nos va a venir bien para descansar. Esta es la parte del descanso. Simplemente os quería explicar que al final también tiene que ver con la composición corporal, sin comentar también que dormir poco incide en tener menos rendimiento al día siguiente, entonces vamos a entrenar con menos intensidad, menos gasto calórico también, entonces es como una rueda de nunca acabar. No sé si tenéis alguna duda sobre este apartado, porque vamos a pasar ahora al balance energético, que es un poco ya tema nutrición y tal. No sé si tenéis alguna duda sobre el descanso, alguna cuestión. Cuéntame. Yo quiero saber, el estudio este que se ha hecho, ¿qué tipo de alimentación se podían comer de todo? Lo que querían, eso es, tenían verduras, tenían pescado, tenían proteínas, Tenían o sea, dulces, tenían todo. Vale, pan, de todo. ¿y la edad de la gente que...? Eran jóvenes, de 20, 30, 40, 20, 40 creo que era. De todos modos, tenéis las referencias también al final, en la bibliografía, la tenéis todo, bueno, os he hecho spoiler de toda la charla, pero bueno, lo tenéis todo aquí. Ayuno intermitente, dieta keto, mira, restricción de sueño y aumento de grasa abdominal, ahí lo tenéis, y otro que otro recurso que he utilizado para esta, pero todos los estudios que voy a comentar los tenéis aquí, ¿vale? Por si queréis leer el original, y si no vais bien con el inglés, se traduce con Google muy rápidamente, lo que he hecho yo, vamos, básicamente. ¿Más dudas sobre el descanso? ¿Tenéis alguna? No. Bueno, os ha quedado claro más o menos que procurar aspirar a esas 8 horas que siempre nos han dicho va bien para la composición corporal. Vale, vamos con la parte central del taller sobre el balance energético. Aquí tenéis, esto no sé si lo veis bien, esto es importante, ¿sí? Vale, para perder peso indudablemente tenemos que hacer un déficit calórico, es decir, si gastamos 2.000 calorías, tenemos que consumir un poquito menos para que ese déficit sea lo que perdamos de peso, ¿vale? Sobre el papel es muy sencillo, una resta y listo, pero bueno, luego os voy a explicar un poquito cómo funciona el tema más en profundidad. Ahí lo tenéis. Déficit calórico ocurre cuando gastamos más energía de la que consumimos, lo que obliga al cuerpo a usar sus propias reservas. Para favorecer la pérdida de grasa y proteger la masa muscular es clave consumir suficiente proteína y realizar entrenamiento de fuerza, que luego lo veréis con Fer y con Carlos, entrenamiento de fuerza, pero es súper importante el consumo de proteína suficiente y entrenamiento de fuerza para mantenerla. Aquí tenéis un poquito en qué se dividen los macronutrientes, lo que viene a formar los alimentos que consumimos. También están los micronutrientes, que son vitaminas y minerales. Macro son moléculas más grandes. Tenéis 3 circulitos, carbohidratos, proteínas, grasas. Debajo de cada nombre os he puesto las calorías que tiene cada gramo
de cada macronutriente. Veis que las grasas pues, tienen 9 calorías por cada gramo, las proteínas 4 y los carbohidratos 4. Y dentro de cada burbujita tenéis lo que contiene los alimentos que contienen cada macronutriente. Dentro de los carbohidratos, bueno, pues muchos lo sabemos ya. Cereales, tubérculos, el tema del pan también, la fruta, la verdura, lo tendríamos en carbohidratos, y también el azúcar refinado, por ejemplo, refrescos, bollería y demás, también estaría ahí. Luego veis que entre las burbujas hay un punto intermedio que son alimentos que contienen ambos macros, plan, alimentos que tengan carbohidratos y proteínas, por ejemplo, las legumbres, y tenéis ahí unas cuantas, pues garbanzos, soja, derivados, bebida de soja, tofu, tempe, soja texturizada, hummus, podríamos decir que tiene carbohidratos y proteínas. Y luego proteínas, pues ya sabemos, de todo tipo de carne, pescado, molusco, el huevo también, por supuesto, proteína de mucha calidad. Abajo sí que tenéis una barrerita separada, y es que los que están de ahí para abajo tienen proteína también, pero proteína incompleta. Eso significa que no tienen todos los aminoácidos. Como el seitán, alguna legumbre, aparte de las que están mencionadas abajo, por ejemplo la lenteja no tenía proteína completa, pero no pasaría nada. Y semillas de girasol, calabaza, sésamo, tienen proteínas, pero no completas. Pero bueno, no pasaría nada porque luego a lo largo del día, al meter el resto de aminoácidos, como puede ser con un poco de arroz, con las lentejas y demás, proteína completa sin problema. Grasas, lo mismo, aceites, tema aguacate, aceitunas, todos los alimentos que son ricos en grasa. Y en el montoncito de en medio podéis ver pues, pescado azul, que tiene más grasa que el blanco, por supuesto, la yema del huevo, carne grasas, lácteos grasos y demás que tienen proteína y grasa. Vale. ¿Esto más o menos lo entendemos? Dime. El arroz tiene algunos aminoácidos que nos puede completar la lenteja, por eso muchas veces se hace lenteja con arroz, ¿no? Pues viene un poquito de ahí para tener la proteína completa. Pero no hace falta que sea la misma ingesta, tú puedes comer lentejas y cenar una ensalada de arroz, que también te va a valer para completar esa proteína. Pero bueno, estas cosas al final se suelen hacer de forma intuitiva, no hace falta como decir, hoy comí lentejas y luego se puede hacer más o menos. No hace falta llevarlo ahí como al dedillo, que si comes lentejas no hace falta que cenes arroz 100%, no pasaría nada. ¿Más cositas sobre esto? ¿Alguna pregunta? ¿No? Vamos a procurar que sean integrales, son más saciantes los cereales, pero también depende del contexto. Si tuviese una persona que tiene que correr una maratón y demás, para desayunar nunca le pondría pan integral, porque tarda más en digerirse y demás. Si estamos en pérdida de peso, hacemos ejercicio de fuerza normal y tal, tiraría por alimentos integrales, todo lo que pueda ser pan de masa madre integral y demás, todo eso, cereales también, arroz, por supuesto, pasta también, pero siempre va a ser más importante, más allá de que el cereal sea integral o que el pan sea integral, de qué va acompañado. Yo siempre lo digo en consulta, y es que un pan integral perfecto, maravilloso, de tal, si lo untamos con nocilla no va a valer mucho. En plan, que está riquísimo seguro, pero que no para nuestro objetivo va a valer mucho. Con la pasta pasaría igual, una pasta integral maravillosa, perfecta y tal, y la hacemos simplemente con tomate y chorizo o tal, pues bueno, está riquísimo, pero no va con el objetivo. Siempre va a ser más importante que vaya acompañado de verduras, por ejemplo, esa pasta o ese arroz, ya sea blanco o integral, eso va a ser más importante. Aquí os he puesto un poquito la cantidad de hidrato de carbono por kilogramo de peso, y quiero que entendáis este concepto, según el objetivo que tengamos. Luego esto lo voy a explicar más a fondo relacionado con la pérdida de peso, pero para que veáis que según el contexto hay que tomar diferentes cantidades de hidrato de carbono. No es lo mismo una persona que tiene trabajo de oficina y luego por la tarde da un paseo, que una persona que trabaja de jardinero, luego entrena 2 horas de CrossFit y luego se da un paseo. Tendría que consumir un poquito más de hidrato de carbono. Entonces lo tenéis separados un poco de gramos kilogramo de peso, según más o menos objetivo. Luego esto es súper individualizable, en consulta nunca se sabe los gustos de cada persona, la cultura, es que aquí cambian muchas cosas, pero bueno, más o menos podría valer para guiarnos. El primer apartado está mal. Pone para evitar cetosis, no, sería para entrar en cetosis, que luego hablaremos de eso con la dieta cetogénica, eso es para entrar en cetosis. Y bueno, un poco lo tenéis repartido, esto de todo modo como lo vais a tener. Luego tenéis aquí, en algunas imágenes y ejemplos de alimentos, cuánta cantidad de alimento tendría 10 gramos de hidrato de carbono, ¿vale? Para que luego cuando hablemos de cómo hacer una pauta, que será quizás algo un poco complejo, pero bueno, si lo tenéis y luego me preguntéis cualquier duda, seguro que lo podemos hacer. Estos alimentos
que tenéis ahí el pesaje, tienen 10 gramos de hidrato de carbono. Entonces luego para cuadrar la dieta nos puede venir bastante bien. Tenemos aquí más ejemplos, pues patata, boniato, lenteja que hablábamos antes, pan de barra, avena la tenemos cruda o cocida, si la hemos hidratado en leche o en agua, pues también lo tenéis ahí, y el arroz también, crudo o cocido, pues ahí tenéis varios ejemplos. Proteína es lo mismo, un poquito aquí tenéis las cantidades por kilogramo de peso que tendría que consumir una persona, depende de los objetivos. Esto igual, luego he metido algún pequeño cambio, pero bueno, esto no valdría para guiarnos. El 0,8 antes se decía mucho, no, es muy poquita proteína, es muy poca. Entonces vamos a... La Organización Mundial de la Salud, creo que es 0,8. Claro, sí, es muy, es la muy, mínima, es poquísimo, es para no entrar para que no os dé un patatús, pero vamos, es muy poquita proteína. Yo recomendaría siempre entre 1,6 y 2,2, que es lo que vamos a ver luego, pero también depende del objetivo. Si tenemos una persona igual que va a hacer ultramaratones y demás, la proteína bajará un poquito para poder meter todo ese hidrato de carbono que va a necesitar para estas carreras, y al contrario, si es una persona que no hace tanto ejercicio de larga distancia, subiremos más la proteína y bajaremos un poquito más el hidrato de carbono. Lo mismo, aquí tenéis equivalentes por 10 gramos. Todos estos alimentos pues, contienen, bueno, también explicaros que 10 gramos de proteína no quiere decir que sean 10 gramos de pollo, sino pues, un poquito más de pollo para alcanzar esos 10 gramos de proteína. Tenemos claras de huevo, queso fresco, queso semi, embutidos, berberechos, jamón curado, bueno, un montón de ejemplos, para que sepáis más o menos cuánto contiene 10 gramos de proteína. Y luego vamos con las grasas. 1 gramo por kilogramo de peso, normalmente suele ser como cucharada sopera de aceite de oliva virgen extra por comida principal, comida y cena, un poquito del desayuno también, normalmente. Luego igual, se puede bajar, se puede subir, depende de los gustos de la persona. Que hay gente que le gusta tomarse una oncita de chocolate después de cenar, pues sí, se suma y listo, no pasa nada. Y luego aquí algunos ejemplos igual de 10 gramos de hidrato de carbono. Pues tenéis ahí el aguacate, nueces, pues un montón de ejemplos. Salmón está por ahí también, como tiene grasa que comentábamos antes. La cucharada sopera de aceite de oliva, pues por ahí anda. Vale. Sí. ¿Son todas insaturadas? Algunas y otras no. La del coco, por ejemplo, es saturada. Aquí os he puesto un pequeño aviso, ¿vale? Porque vamos a ver ahora de forma muy concreta cómo calcular las calorías, cómo tenemos que pesarnos, como tal. Entonces, si alguna persona que ha venido hoy aquí tiene algún problema con la alimentación, o algún trastorno de la conducta alimentaria, o ha sufrido alguno, o mala relación con su cuerpo como una dismorfia, conductas compensatorias como purgas, restricción de alimentos, ayunos muy prolongados, todo tipo de mala relación con la comida, hipervigilancia de lo que comemos con intención de restringir o de compensar, esta parte del taller mejor no la apliquéis si habéis pasado por un proceso así, ¿vale? Porque vamos a medir de forma muy concisa, vamos a pesarnos mucho, sé que hay mucha gente que no lleva bien lo del peso, es normal, entonces, bueno, que lo tengáis en cuenta. Y si es así, pues que busquéis ayuda de un profesional que seguro que os puede ayudar con estos temas de trastornos de la conducta alimentaria. Dicho esto, vamos a ver cómo calculamos las calorías de mantenimiento. Esto para luego saber cuánto déficit tenemos que poner en la pauta para saber, para ir perdiendo peso, para saber si estamos por el camino correcto o no en la pérdida de grasa. Os he puesto dos opciones para medir las calorías de mantenimiento. Una más sencilla, la otra más exacta, pero es más un rollo seguirlo, la verdad. La primera sería con la ecuación Harris y Benedict, no sé si la conocéis, la habéis hecho alguna vez, tal, sí, la habéis utilizado, ¿no? Tenéis ahí mujeres y hombres, cómo se calcularía, y luego hay que multiplicar lo que os dé por un factor de actividad. Y esto lo tenéis en la tablita de la derecha. Es decir, el valor que os dé, a mí por ejemplo me salía 1927,5 calorías y lo he multiplicado por un factor de actividad. Poco ningún ejercicio, 1,2, ligero, 1-3 días a la semana, 3-5 días a la semana, 6-7 días a la semana, fuerte, muy fuerte, doble sesión de muy intenso. Pues eso a lo mejor serían como opositores a bombero que entrenan muchas horas al día y demás. Sí que es verdad que la ecuación de Harris y Benedict tiende un poquito a sobreestimar las calorías, entonces que lo tengáis en cuenta. Entonces una vez que calculéis con vuestra formulita, lo multiplicáis por factor de actividad. Yo por ejemplo he multiplicado 1 por 2, lo que me ha dado por 1,2, pues sería un día de trabajo típico mío que estoy sentado pues, atendiendo a gente, que no me voy a mover ese día. Y luego tenemos la otra opción que es un poquito más exacta, pero es un rollo hacerlo. Pero bueno, que lo tengáis en cuenta por si lo queréis también poner en práctica, siempre y cuando no tengáis problemas con vuestro peso corporal y que lo llevéis bien. No hace falta torturarnos todos los días para saber el peso, ni mucho menos. En este caso, que esta más exacta sería pesarnos todos los días durante 2 semanas, a la misma hora, sin ropa, en ayunas, después de ir al baño para estar siempre en las mismas condiciones.
Contar las calorías que consumes durante 2 semanas igual con una aplicación, en este caso os he puesto MyFitnessPal. Contar calorías también es un rollo, que lo sepáis, pero bueno, ahí lo dejo. Y si tu peso no varía en esas 2 semanas, ya sabes cuáles son tus calorías de mantenimiento. En mi caso, que lo hice hace unos meses para un estudio, 2.196 kilocalorías por día. Me da diferencia entre los dos, lo veis que me sale como 200 calorías de diferencia. Entonces que lo tengáis en cuenta. No es que sea siempre 200 calorías de diferencia, pero bueno, que sepáis que Harris y Benedict tienden un poquito a sobreestimar lo que gastamos. ¿Dudas con esto? ¿Más o menos lo tenemos? Perfecto, bueno, que sepáis que hay 2 formas, hay muchas más, hay muchas ecuaciones y demás, depende del tipo de población, pues si somos deportistas de élite, pues hay otras fórmulas, hay muchas. Vale, pues esto os he puesto un poco capturas de mi caso, simplemente para que lo veáis de forma práctica. También, pues en mi caso, he utilizado Harris y Benedict, por ejemplo, 2.300 calorías, me he puesto un déficit del 25%, esto también depende de la persona, depende del objetivo. 25% está bien porque a la vez que no vas a pasar hambre, pero también vas viendo objetivos relativamente rápido, entonces, bueno, es un ten con ten, pero siempre va a depender de la persona. Me sale a mí un déficit de 500 calorías, se resta lo que vengo gastando y lo que quiero de déficit para saber cuánto tengo que hacer en mi dieta. En este caso, 1.734 me sale y con eso, en teoría, debería perder peso, si hago mi día normal y demás. Os he puesto ahí captura del Excel, de una Excel súper sencillito que he hecho, que luego si queréis lo podemos probar con otra persona o lo que queráis. Aunque no se vea bien, pues nada, pone nombre, sexo, peso, altura, mi edad, metabolismo basal, el porcentaje del déficit, 25%, calorías del déficit y las calorías de la pauta final que vamos a hacer. Y luego vamos a repartir, ya sabemos las calorías, pero tenemos que saber cuántas de esas calorías van a ser proteína, cuántas hidrato de carbono y cuántas grasa. Igual, he hecho un Excel súper sencillo y súper rápido y tal, luego si queréis lo probamos, para ponerme a mí mis macronutrientes. Entonces, proteínas, como hablábamos antes, 1,6, 2,2, hidratos de carbono entre 2 y 4, pero depende de la actividad física, igual como antes hablamos, no es lo mismo una persona que esté preparando una oposición a bombero que una persona que vaya al gimnasio 1 o 2 veces por semana, no tiene nada que ver. Grasas, 1 gramo por kilogramo de peso, y os he puesto abajo eso, mucha variabilidad personal, pues depende del trabajo, del deporte, de los hábitos diarios, de la cultura, pues habrá gente que le guste más el arroz y lo acompañe más con arroz en vez de otra comida, pues depende de muchas cosas. Y os he hecho mi reparto ahí. Yo, por ejemplo, me he puesto 2 gramos de proteína por kilogramo de peso, 2 gramos de hidrato y 1 gramo de grasa. Abajo veis los gramos que me tocarían a mí comer, 140, 140 y 70 de cada macro, y las calorías que corresponden con cada uno. Es un poco complejo, no sé si lo estamos entendiendo. ¿Sí? Vale. Mi objetivo eran 1.734 y yo simplemente sumo esas calorías. Vale, ¿por qué me salen esas calorías? ¿Os acordáis que antes, bueno, está ahí puesto también? Cada gramo de proteína tiene 4 calorías, ¿no? Pues he hecho 140 gramos de proteína por 4, 160. Digo 560. Lo mismo con los hidratos, lo mismo con las grasas. Mi objetivo era ese, el total me ha salido 1.750, perfecto. 15 calorías de diferencia, genial. Pues ese sería mi reparto. Entonces, luego, para saber, luego yo en consulta lo hago distinto esto, evidentemente, con otro Excel y con intercambios y demás, pero bueno. Una vez que yo ya sé cuántos gramos de cada macro tengo que consumir y cuántas calorías, pasamos a contabilizarlos. Igual, en este caso utilizaríamos una aplicación. ¿Hay que hacerlo siempre esto? No. ¿Es un rollo? Sí. Es un rollo. Pero con 2 o 3 semanas, que más o menos podéis ver las porciones en la aplicación, no hay que hacerlo perfecto, ni mucho menos. No pasa nada si tomáis 143 gramos de proteína de 140, eso no pasa absolutamente nada. Pero con 2 o 3 semanas que más o menos veis las porciones en el plato y demás, ya de luego no hace falta hacerlo porque ya os lo sabéis. Entonces, yo os he puesto esta, creo que hay más aplicaciones, es la que utilicé yo para el estudio este, está bastante bien, tenéis todos los alimentos del súper ahí, del Mercadona, de cualquier súper lo tenéis ahí, los podéis escanear, es sencillo, pero es un rollo, ¿vale? Que luego se te olvidan cosas y demás. Vale, una advertencia aquí, puede ser tentador poneros un poquito más de déficit calórico, porque dices, bueno, me he puesto 25%, si me pongo 50% bajaré antes. Error. ¿Por qué? Lo he puesto ahí, los peligros de hacer un déficit muy grande. Pérdida de masa muscular, no os interesa. Hambre excesiva, evidentemente no, porque vamos a durar con la pauta 2 semanas y vamos a cortar por ahí. Poca adherencia a la pauta. Pérdida del rendimiento deportivo, iremos al gimnasio muertos, no podremos levantar nada de peso y hacer nada. Efecto rebote probablemente.
Atracones y déficit de vitaminas y minerales por consumir poquitas calorías y por lo tanto también bajar esos micronutrientes. Entonces, cuando nos ponemos con un cambio de hábitos, la paciencia y la adherencia van a ser vitales. Va a ser lo más importante de una pauta, siempre va a ser cuánto tiempo pongamos mantenerla. Porque todos llegamos el lunes, llega el 1 de enero, estamos motivadísimos, pero si nos ponemos algo muy restrictivo, 2 semanas y vuelta a empezar. Entonces, hacerlo poco a poco, con paciencia. Y os dejo aquí una frase que me gusta mucho: no hace falta hacerlo perfecto, hace falta hacerlo cotidiano, que sea del día a día, de semana a semana, poquito a poco, pequeños objetivos. Vale, ¿y si no quiero pesar la comida? Completamente entendible porque es un rollo. Os he puesto aquí el plato del atleta. Este es del Comité Olímpico de Costa Rica, creo que era, pero bueno, esto es... en el mundillo se conoce mucho estos platos. El primero es el típico plato de Harvard, no sé si lo habéis visto alguna vez en el hospital o en el ambulatorio y demás. La mitad de nuestra porción verdura, un poquito de hidrato de carbono y un poquito de proteína. Luego, según aumentamos el entrenamiento, la intensidad, veréis que el hidrato de carbono le gana un poquito de terreno a la verdura y aquí entrenamiento fuerte igual. Aquí estaríamos hablando ya pues eso, de 2 sesiones diarias o demás, de gente que entrena por la mañana o por la tarde, mucho hidrato de carbono. Probablemente si queremos bajar peso y estamos haciendo entrenamiento ya de fuerza y demás, nos interesa la primera versión. Si no vamos un día de ruta a la montaña y tal, pues quizás subir un poquito más de hidrato nos vendrá bien también. Igual se ve poquito, pero bueno, la parte verde evidentemente son verduras, fruta. Procurar que siempre acompañar con agua como bebida de elección y piezas de fruta, pues si pueden ser 3 o más al día, pues mejor, la que vosotros queráis. Sé que el plátano... Dime. Eso es, serían las comidas principales. Eso es, no hace falta que sea plato único, aunque ahí parezca un plato, se refiere más bien a las proporciones. Sí, sin problema. Luego si quieres hablamos de eso, de hidrato en la cena, que no va a haber ningún problema, siempre y cuando mantengamos el déficit calórico, tú como si quieres meter una paella en la cena. O me voy al extremo. Sí, desde luego. De hecho, el otro día vi un que tú puedes perder peso igualmente. Si estás en déficit, comiendo palmeras de chocolate, siempre que estés en déficit. Otra cosa es que sea saludable. Esa sería otra. ¿Vale? Quiero que lo entendáis porque no hay alimentos que engorden o adelgacen por sí solos, sino más bien es el déficit. Si tú estás superávit, vas a ganar peso, estás por abajo. Es más difícil hacer un déficit, luego os he puesto 2 menús de ejemplo para que veáis lo que sería pues, más o menos saludable y no tanto, para que veáis que es más difícil conseguir bajar de peso con comida ultraprocesada y demás. ¿Y un entrenamiento moderado pueden ser 4 o 5 días a la semana de ejercicio? Depende de la intensidad también del entrenamiento. Si tú ¿cómo de intenso es para ti del 1 al 10 más o menos ese ejercicio? Vale, no, por eso te pregunto para ti, ¿no? Por eso no me pregunto a ello, claro, para ti, digo que es subjetivo la intensidad. Entonces podría ser el del medio, eso es. Sí, no hace de ello, ¿no? Pues entonces, probablemente si haces el plato de en medio, probablemente te mantengas en tu peso, pero estés aumentando masa muscular. Eso guay, peso, no es lo mismo peso que grasa, también que hagamos ahí la diferencia. Entonces está guay. Si quisieses perder peso, a lo mejor el primer plato te venga mejor, pero habría que evaluar siempre si estás pasando hambre, cómo te encuentras rindiendo, si estás mejorando marcas, que eso lo vería Carlos seguramente, entonces habría que evaluarlo también. Pero sí, entre el primero y el segundo. Normalmente el tercero ya os digo que es eso, doble sesión de entrenamiento, es algo como muy intenso. Más herramientas si no queremos pesar la comida. Tenemos el método de la mano, con el que podemos medir porciones muy sencillitas de alimentos. Esto igual iría un poco enfocado a la pérdida de peso porque, como veis, por ejemplo, verduras y hortalizas, pues sería un puño así con las 2 manos, que debería ser un cuenco. Legumbres un puñadito, cereales un puñadito, frutos secos un puño cerrado. Esto lo explico mucho en consulta también, que frutos secos maravillosos, son saciantes, son súper sanos, están perfectos. Y cuando digo un puñadito es puño cerrado, ¿vale? Que normalmente es como... pero si yo como un puñadito de almendras, está así. Eso es. Claro, así con la camiseta y todo cogiendo y tal. El tema de proteína sí que con el método de la mano se me queda un poquito corta, podríais tomar un poquito más, porque viene a decirnos que es como la palma de la mano y también el grosor. Si coméis un poco más no pasa nada. En plan, ahí, para mí se queda un poquito corto. Si fuesen huevos, pues 2 unidades está bien y demás. Fruta, pues una pieza de fruta, 2 si son pequeñas, por mandarinas, ciruelas y demás. Queso aguacate también lo tenéis ahí, un trocito. Además, también el pan depende. Si el plato
que voy a tomar ya contiene hidrato de carbono, pues quizás a lo mejor no me hace falta pan. Si no lo contiene y es un salmón a la plancha con judías verdes, pues me tomo, pues, yo qué sé, 6 deditos de pan, una cosita así, estaría bien para acompañar. Si es un plato de pasta o de arroz, pues 2 deditos de pan y tal, también vale para mojar o lo que sea. Y aceite de más también, como una cucharada sopera, pues más o menos lo que sería este trocito de dedo aproximadamente, si no queremos pesar la comida. Os he puesto aquí también, que no sé si se verá bien, que busquéis un poquito la diferencia. Bueno, os he puesto abajo las calorías, y no sé si alguien me quiere comentar alguna diferencia que vean en algún plato o algo, si queréis, si veis alguna historia entre estas dos, esas dos, si veis alguna diferencia en proporciones de grupos de alimentos y demás. No se ve bien. No sé si se puede hacer zoom aquí. Ah, mira. Con el control y el más. Os he hecho ahí el este. Diferencias, aunque sean una o dos, que veáis así a simple vista. Verdura, ¿no? Perfecto. Hay un poquito menos de pollo también, es verdad, pero bueno. Lo que quería enseñaros es que a misma cantidad de comida baja muchísimo las calorías, casi la mitad por añadir más verdura, ¿vale? Que no hace falta, cuando estamos a dieta, comer como cositas como muy chiquititas y tal, que pueden ser abundantes también, vigilando ese tipo de cosas. Vamos a ver este también. Aquí, ¿qué diferencias veis? La pasta. Eso es. Aquí sí que es verdad que en el otro hay, es que no se me ve el ratón, pero bueno, hay un pelín ahí, un poquito, es decir, tampoco hace falta prescindir 100% de hidrato de carbono. El trozo de salmón también es verdad que es un poquito más pequeño, hay un poquito menos, es que no se ve bien, lo digo porque ya me lo sé, hay un poquito menos de aguacate en esta, y hay aguacate, aquí también hay un poquito, pero viene siendo un plato, a mí me costaría comerlo, la verdad, viene a ser grande también el de la derecha. Entonces, el Mercadona los ponen ahora los platos estos con salmón y todo. Y esto viene a ser unos ñoquis. El de izquierda así con un poquito de queso y demás, y el de la derecha, pues como hemos hablado antes, pues más verdura. La cantidad a simple vista pues es como la misma, ¿no? Ocupa la misma, está en el plato, pero como veíamos en el plato de Harvard, mucha más proporción de verdura, que no solo hidrato de carbono, que está muy bien, pero en este caso si queremos perder grasa, pues quizá haya que reducir un poquito. Vale, y ahora esto yo creo que sí, echo para atrás. Perfecto. ¿Dudas con esto? Vale, genial. Vale, típicas barreras que me encuentro a la hora de perder peso en consulta. Yo pasé consulta en Madrid, en campamento, en Aluche, y esto es lo típico que me suelo encontrar de la gente que viene pues, a cambiar de hábitos, a perder peso. Esto ya no funcionó tan bien. Poca frecuencia de alimentos de origen vegetal, como verdura, fruta, legumbres, frutos secos, suele faltar bastante. A veces no, pero bueno, por lo general sí. Falta organización también, pues lo típico, me ha pillado el toro y pues tengo que pedir a domicilio, ya no me preparo nada de cenar, ya me hago esto rápido, tal, suele ser lo más habitual. O comidas precocinadas. Proteína de baja calidad, cárnicos procesados como salchicha Frankfurt, embutidos de baja calidad como chorizo, cositas así, suele ser también habitual. Sedentarismo, pocos pasos diarios, falta de ejercicio de fuerza, que luego lo vais a ver con ellos, pero eso, poquito movimiento diario. Sí que es verdad que hay circunstancias, personas que están en circunstancias que lo tienen muy complicado para hacer esto, entonces también hay que individualizar e intentar adaptar. Yo, por ejemplo, cuando voy a estar muchas horas sentado trabajando en casa y demás, tengo un escritorio, esto es elevable, no sé si lo habéis visto alguna vez, das un botoncito y estás por lo menos trabajando de pie. Yo también me compré una cinta de caminar, entonces eso ya es como el nivel experto, digamos. Y un chaleco de lastre también. Me pongo un chaleco y tal, pero bueno, eso ya lo podemos ver otro día. En el trabajo lo que hacemos es cada 45 minutos hacemos 10 sentadillas. Maravilloso, snack de ejercicio que lo llaman en el mundillo. Sí, ponemos el cronómetro y cada 45 minutos... Pues perfecto, para subir un poquito el NEAT y tal. Mucho más rápido y te vas a... No, desde luego. Echáis unas risas también, ¿no? en grupo, además, eso. Sí, Mejor, porque así no te escaqueas. O sea, porque estás Es que me ha pasado que se lo he mandado a alguien y me han dicho, es que me miran como si estuviese loco, ¿sabes? Que me pongo a hacer Claro, flexiones en la oficina. Pero si convences a la gente... y luego 20 sólidos, 20 puntas. Pues maravilloso, eso es lo que tendríamos que hacer, desde luego. Descanso insuficiente, como veníamos hablando antes, también relacionado con aumento de peso y de grasa abdominal. Gestión del estrés, ahora os he puesto algún consejito para la gestión del estrés, aunque bueno, evidentemente no soy psicólogo, soy dietista, pero bueno, alguna cosita tenéis ahí, alguna herramienta, afecta el sueño y la alimentación. Hay gente que con el estrés se le corta el apetito por completo, hay gente que lo aumenta, a mí me aumenta, yo no paro de comer cuando estoy estresado, entonces bueno, depende también del caso.
Y fácil acceso a alimentos más sanos. Máquinas de vending en el trabajo, muchas veces, la gente que trabaja de noche y demás, pues en hospitales y tal, pues máquinas de vending suele haber y no suele haber manzanas en esas máquinas, bollería o snacks salados en casa y demás. Lo mejor que podemos hacer es procurar en casa, si podemos, y convencer a nuestra familia también, en hacer como una burbuja saludable, digamos, tener eso al alcance de alimentos saludables. Si me apetece algo que no lo sea, como un dulce y tal, me voy a mi sitio de referencia, me pido una unidad, me la tomo, la disfruto, vuelvo a casa y continúo con mis hábitos saludables, ¿vale? No es, luego lo hablaremos al final, pero no es un todo o nada. En plan, estoy a dieta, no puedo hacer tal. Es un ten con ten. Vamos a intentar que sea algo flexible. ¿Dudas con esto de las cositas vistas en consulta? Pues pasamos. Nada, aquí os he puesto alguna cosita, es que no sé nada. Alguna cosita relacionada con el estrés. Esto igual lo podéis echar un vistazo tranquilamente en casa. Está dividido en 3 cositas: evitar estresores, sería lo ideal, gestionar situaciones y abordar los síntomas. Os he señalado en rojo un poquito las cosas que vamos a ver hoy y que están relacionadas eso, con el taller de hoy. Bueno, el tema del ocio también importantísimo. El otro día igual me pasaba que estaba hablando con una paciente que no tenía momentos de ocio a lo largo del día. Entonces recurría para sentirse bien a la comida, que es normal, que es una cosa instantánea. Entonces procuramos en su agenda buscar unos huequitos para que hiciese cosas que a ella le gustaba, como coser, ir al cine y demás. Entonces procurar que en nuestra agenda siempre haya cosas que nos produzcan algún tipo de placer. Aumentar la actividad física y deporte placentero, mejorar la alimentación en general, que es lo que estamos viendo ahora, búsqueda de relaciones sanas, evidentemente, descanso, dormir entre 7 y 9 horas diarias y evitar uso de drogas como tabaco, alcohol, marihuana, etcétera, va a venir mejor para el tema del descanso y el ejercicio y todo en general. Tenéis más cositas aquí. Tampoco me voy a detener mucho porque tampoco es mi especialidad y demás, pero bueno. Alejarse o evitar implicarse con personas en situaciones tóxicas, evidentemente, mejorar si se puede condiciones laborales, personales que lleven a este estrés si es posible. Siempre pongo si es posible porque a veces no lo es, entonces tendríamos que pasar a gestionar o abordar síntomas, ¿vale? Pero esto igual, si notáis que necesitáis algún tipo de ayuda en este sentido, la terapia de psicología es lo mejor que podemos hacer. También tenéis aquí pues, actividades relajantes como meditación o mindfulness. No sé si habéis hecho alguna vez algún tipo de meditación o mindfulness y tal, centrarte en la respiración, en el propio cuerpo y tal. Viene bastante bien, la verdad, ayuda bastante. Vamos a ver ahora 2 comparaciones de menús que os decía antes. Y quiero que me comentéis un poco, bueno, qué veis aquí, qué os parece, si os suena algo, podría ser o vuestra propia dieta, que no pasaría nada, o alguien que conocéis, pero bueno, puede ser algo más o menos habitual que yo me pueda encontrar en consulta. Os he puesto, no sé si lo veis bien, pero bueno, os he puesto de desayuno, son como distintas ingestas, es que no os he puesto el nombre, es desayuno, comida, merienda, cena. Una persona que más o menos haga 4 comidas, sería 1500 calorías, lo voy a poner un poquito en grande, a ver que se pueda ver aquí un poquito mejor. Ahí. Esto sería el desayuno, ¿vale? Un donut y un café con leche. Puede ser, que a veces yo también lo tomo y no pasa nada, pero quiero decir que podría ser el día a día de muchas personas. En la comida, pues un tomate, por ejemplo, una ensalada de tomate, pollo empanado, os he puesto ahí un platito con un poquito de aceite, que sería el de la ensalada, por ejemplo, una pieza de fruta de postre, un café con leche, bueno, en este caso es un cortado, creo, pero bueno, un café con leche de postre. Merienda, vale, os he puesto 4 lonchas de chorizo porque las calorías que he puesto de 1500 no me daba para más, porque tiene muchas calorías de chorizo, entonces normalmente nadie merienda 4 lonchas de chorizo, normalmente es un bocadito y tal, que igual no pasaría nada porque estamos aquí para cambiar hábitos y para ver cositas, no es para que nadie se sienta culpable ni mucho menos. La cena típica, rapidita, precocinado, tengo en casa con los niños, tal, es completamente normal que no quieras volver a casa y prepararte un guiso o hacerte una historia muy elaborada. Son empanadillas, típicas empanadillas congeladas de atún, tal, pues típico precocinado. Os he puesto ahí un poquito de aceite, pues sería el de freír, sería un poquito más, pero bueno. Un plátano de postre y un yogur natural de toda la vida de postre, ¿vale? Aquí, ¿qué pasa? Que pasas un hambre terrible. 1500 sería... esto es horroroso. De hecho, depende a qué hora desayunes. Si desayunas a las 6-7 de la mañana, a la hora de comer llegas muerto. Entonces, lo que tenemos que buscar cuando estamos en déficit calórico es que la pauta sea saciante. No pasar hambre. No hay por qué pasar hambre cuando perdemos peso. Que lo tengamos claro eso, ¿vale? Que muchas veces lo tenemos relacionado con prohibición, con pasar hambre, con no puedo ir al cumpleaños de no sé quién porque estoy a dieta, tal. Quiero que veáis un poco esto, ¿vale? Entonces os he puesto ahora otro igual de 1500, pero con comida más saludable, más saciante, más proteína, también lo vais a ver. Vale, esto sería 1500, lo mismo, y os juro que lo he contado al dedillo. De hecho, creo que incluso esta me sale un poquito menos, puede ser. Desayuno,
Os he puesto pan blanco, si fuese pan integral, como hemos dicho, pues mejor, pero bueno. 3 trocitos de pan, 2 huevos medianos y el café con leche. Comida, plato de judías verdes. Os he puesto una patata ahí sin más porque era la imagen como estaba, pero podemos hacer judías verdes con patata, evidentemente. Unos filetitos de cerdo que están ahí, un poquito de aceite para cocinar o para aliñar, la naranja y el café. La merienda, tenemos una rodaja de melón, que ahora que ya queda poquito para la época. Un yogur Skyr, no sé si lo habéis probado, es como un yogur bajo en... ¿Los habéis probado estos yogures? Son bastante saciantes porque tienen mucha proteína. Volvemos al tema de la proteína, importante en la pérdida de peso, aumento de masa muscular y mantenimiento, por supuesto, que esté presente y procurar que esté dividida a lo largo del día. Si veis en esta pot tenemos 2 huevos, proteína, tenemos ahí los filetitos, proteína, merienda, yogur Skyr, proteína y la cena, las sardinas, proteína. Verdura. Los guisantes, que a veces sí que hay confusiones, sí que es legumbre. Los guisantes sí que tienen más proteína, eso sí que es legumbre. Dime. Me pillas, ¿eh? Me pillas. Pero debe ser que sí, porque fermentado está desde luego, así que debe ser. Esto es un griego, pero debe ser que está, a lo mejor no sé si exactamente los mismos, pero probióticos debe tener seguramente. Pero te lo miro. Luego me lo dices, lo apunto y lo miramos. De cena, ensalada de pasta, como veis, una tremenda ensalada porque hay mucho vegetal ahí, un poquito de macarrones por ahí andan, 4 sardinas, un poquito de aceite, el plátano y el yogur. Entonces, lo que quería deciros con esto es que, por lo general, una pauta saludable y que, bueno, que tampoco estamos aquí comiendo algo, no sé, podría ser la comida de cualquier persona y tal, pero se podrían hacer muchas más cosas, pero tampoco es merluza hervida con zanahoria y tal. Dime. Una pregunta, porque veo las sardinas. Nadie se pone a hacer sardinas por la noche en su casa. ¿Por qué? Porque huelen. Salmón podría ser también. No, enlatado. Enlatado también, sí. Es exactamente igual. Exactamente igual. Vamos a intentar que las conservas sean en aceite de oliva virgen extra, si puede ser. En aceite de oliva está bien, ya de por sí. Las colamos un poquito y está perfecto. De hecho, esas mismas sardinas las echas a la ensalada y tienes ahí la ensalada de pasta con el pimiento y tal y con el este. Pero igual que echáis cualquier conserva de pescado nos va a valer, en teoría. El atún intentaremos que sea natural también, el aceite lo agregaremos aparte, que seguro que el que tenemos de casa es de mejor calidad que el que viene en la lata, y listo. Y eso es ahí la diferencia, pues que aquí probablemente pasaremos menos hambre, más contenido de proteína y tendremos más adherencia a la dieta, la podremos mantener más tiempo. Cuéntame. ¿Se pueden traspasar esos cuadritos de uno a otro? De una... Por ejemplo, el café después de la comida a la merienda. Claro, sin problema, sí. Luego esto es un ejemplo que he basado en lo que yo suelo hacer, que es 4 comidas al día. Habrá gente que coma 5, habrá gente que... Y eso también era otra pregunta, lo de las 3 o 5 comidas, esto ya... No, eso... Lo que nos va a interesar, el timing de la ingesta da un poco igual. Solo te diría que importa es en deportistas, en cuándo metes tú la proteína, el hidrato de carbono antes, después para recuperar y tal. Si vamos a hacer ejercicio de fuerza y tal, así, más o menos, a ver, no sé que estéis compitiendo en CrossFit y demás, por lo general, el timing te va a dar un poco igual. Lo que sí que os voy a pedir es que la proteína esté dividida más o menos en partes iguales a lo largo del día. Eso es lo único. ¿Te da igual meter los huevos por la noche que por la mañana? Sí, por supuesto. Sí, eso da igual. Como si queréis hacer una comida al día. Sería raro que metieses todo esto en una comida. No pasaría nada. Eso, lo único, yo sí que repartiría de forma más o menos lineal la proteína a lo largo del día. Tenemos los huevos en el desayuno, pues el cerdo, el yogur Skyr y las sardinas en la cena. Y luego el hidrato de carbono un poco como tú quisieses, como te va bien. A lo mejor al trabajo pues no te quieres llevar un tupper muy grande, pues te llevas solo la verdura y la proteína. Y luego la cena, pues un cachito de pan, o el arroz, o la pasta, o la legumbre. Hay gente que no le gusta por la noche, yo la suelo tomar, pero bueno, eso ya depende. Entre el desayuno y la comida, un trabajo muy activo y Frutitos secos, un yogur, una fruta, eso es. Yo metería ahí eso, una pieza de fruta, otro yogur, frutos secos, un puñadito.
¿Qué más? Alguna tostadita con hummus, si te gusta, pues se pueden meter muchas cositas. Sí, yo he puesto esto porque yo media mañana no hago, pero porque no me da, en plan, si me levantase a las 6 de la mañana sí que comería algo a media mañana, pero no me suelo levantar tan pronto por mi trabajo y demás. ¿Más cositas? ¿Hace falta lácteos para calcio? No hace falta. En plan, no sé, ¿tenemos aquí alguien vegetariano o vegano? No he preguntado, ¿no, verdad? Vale. No hace falta. En plan, muchos frutos secos tienen calcio, las coles también, como la coliflor y demás, así que no haría falta. Sí que es verdad que luego depende de la población, temas de osteoporosis y tal, puede que alguna bebida fortificada puede que te haga falta, pero eso habría que verlo de manera individualizada. Que alguna bebida que esté, pues, bebida vegetal que esté fortificada con calcio, por ejemplo, vitamina D y demás, pero eso habría que verlo como de manera individual. Pero no hace falta los lácteos, si no te gusta, no te sientan bien o lo que sea, sin problema. O sin lactosa, si sois intolerantes también, claro. ¿Más cositas con esto? ¿Nada? No, bien de tiempo. ¿Tú querías preguntarme algo? No. Vale, os he puesto aquí algunas ideas muy rápidas, igual no se ven, lo voy a poner en grande, de cositas que podemos tener en la despensa de casa para aquellos días que llegamos cansados del trabajo, que no tenemos ganas de cocinar, que es completamente normal. A mí me pasa los días de consulta cuando tengo mucha gente, que llegas y dices, pues no me voy a poner aquí a hacer una cosa súper elaborada. Entonces vienen a ser productos congelados que podemos encontrar en cualquier súper, aunque, bueno, son casi todos de Mercadona. Mercadona no me paga, que lo sepáis, pero bueno, ¿qué súper tenéis aquí en el pueblo? Uno de estos. BM. Bueno, como anécdota, yo trabajé una temporada en BM ayudando a la gente a hacer la lista de la compra y demás. No funciona muy bien el proyecto, pero bueno, ahí estuve en BM 2 meses. Bueno, ideas muy sencillitas. Esto igual, para gusto los colores, pero bueno, que llegar y tener estas cositas congeladas en el congelador y utilizarlas muy rápidamente, pues unos espárragos trigueros rogados con gambas, súper rápido, toda la sartén y a saltear. Os he puesto aquí también salteado de verduras con tiras de pollo, tacos de jamón o gambas. Bueno, todo esto en BM yo creo que lo tienen. Cogéis cualquier opción de estas de verdura, cualquier proteína y listo. ¿Queréis añadir un poco de hidrato de carbono, un poquito de pan, un poquito una tarrita estas de arroz de microondas? Listo. Ensalada con mozzarella y conservas de pescado, lo mismo. La mozzarella nos va a aportar esa grasa y esa proteína y vamos a tener la ensalada con el tema de la verdura, tomates, tenemos ahí lechuga, zanahoria y demás. Abajo, en rojito, tenéis la opción vegana o vegetariana, ¿vale? Pues lo podemos cambiar por alubia roja y anacardos, por ejemplo, en este caso, que lo pone muy chiquito abajo, pero lo tenéis ahí. Más cosas. Y para arriba, escalivado con huevo duro, caballa y aceitunas, podría ser también una cena, simplemente adaptar un poquito las cantidades. Gazpacho salmorejo con huevo y jamón, también podría ser una opción súper rápida. Como veis, todas estas opciones son de abro dos cosas, salteo no sé qué y listo. Que esa sería un poco la idea, de hacerlo cuanto más fácil mejor. Soja texturizada con pisto y arroz integral. No sé, la soja texturizada no sé si lo habéis hecho alguna vez, es como una carne picada. Hay que hidratarlo un poquito y es como carne picada. Fritada viene a ser un pisto, arroz integral, pues un vasito de microondas y garbanzos con espinacas y calabaza, quizás a los que les siente más pesada la legumbre, pues a la hora de comer. Si no, puede que demos un festival ahí por la noche. ¿Dudas con esto? Yo tengo una. Cuéntame. Dime. Con las legumbres, yo siempre he oído que hay gente como que le sientan mal, pero que hay tolerancia. Es decir, si tú te vas exponiendo poco a poco a dosis de legumbres, al principio los toleras. Pasa a veces, depende si del caso, incrementando, te adaptas. de que si viene una persona que por lo general no come mucha verdura, mucha fibra y tal, el meter fibra de repente es como, hostia, qué hinchazón de repente, no estoy acostumbrado a digerir tanta fibra. Pero también existen versiones, para gente que siempre de forma crónica le sientan mal, sin piel. La tenéis pelada también en el súper, o la lenteja roja también va bastante bien. Entonces, bueno, probar. Si queréis meter también proteína de fuentes vegetales, como el tofu también podéis probar. El tofu no sabe a nada, le tenéis que dar sabor, es como un poquito el pollo. Yo hago comparación, el pollo pues, de por sí no sabe a nada, hay que darle sabor con algo. Pero eso, suele ser o por falta de costumbre de meter fibra o directamente es que te sienta mal. Entonces, lo que suele dar gas es la piel, variedades sin piel. Creo que igual, bueno, en BM no sé, creo que en el Mercadona también la venden, y repito, no me pagan, pero la venden pelado ya el garbanzo, creo. Entonces, bueno, que sepáis que sienta un poquito mejor esto. Por ejemplo, o sea, imagínate una cena de garbanzos con espinacas y calabazas. O sea, lo que haces es, como para una persona, medio bote, o eso es mucho. Eso lo veríamos dependiendo de las cantidades que te toquen cuando hiciésemos el cálculo. Si no quieres pesar, que lo entiendo perfectamente porque es un rollo, iríamos un poquito... Dime. La quinoa la meteríamos como... ¿Pero a qué te refieres? ¿Cómo la meteríamos? Tienes ahí, metes arroz, pero en cambio no metes quinoa, que es algo que se ha puesto bastante de moda. Se puede meter igualmente. La quinoa es un cereal, sí que tiene un poquito más de proteínas que el arroz,
también bastante interesante. También lo tenéis en vasitos, o lo podéis cocer en casa. Por supuesto, sí, sí, todo esto lo podéis cambiar, como si queréis cambiar el arroz integral por macarrones integrales, sí son. Sin problema, sí, sí, sí. Como estas hay muchas más ideas, por supuesto, os he puesto algunas así de ejemplo, y todas las variables. Si os fijáis, siempre cumplimos la norma de que hay una verdura, una proteína y a veces hay hidrato, a veces no, dependiendo un poco de la actividad física que haya tenido ese día. Pero veis, en todas estas opciones siempre hay verdura, ya sea congelada, tenemos la ensalada, pues el pisto que ya viene preparado, el salmón, el gazpacho salmorejo, la escalivada o en este caso las espinacas y la poquita cebolla que podría venir ahí. ¿Más cositas con esto? Antes has hablado de las carnes procesadas. ¿Mm? ¿Las bandejas de carne picada, eso está procesado? Está procesado de manera que está picado, pero sí que es muy magra, digamos, que todo el compuesto que vas a tener ahí, por lo general, a no ser que sea como las mezclas estas que hacen para hacer hamburguesas, que es burger meat en vez de hamburguesa, que es como distinto, ¿no? Está procesado porque está cortado, digamos, triturado, pero perfectamente saludable. Sería más bien como ultraprocesado, como patatas fritas, como el chorizo yo lo llamaría también ultraprocesado, cosas así que, pues sí, lo que tú has dicho, que lleve con mucha sal, muchos aditivos, mucha tal. Sí que es verdad que hay conservantes que evidentemente no son inocuos, no pasa nada, que son para que se conserve el alimento y tal, no hay que irnos al extremo de consumir todo como tal, que los antioxidantes y demás son muy importantes para conservar los alimentos que vienen al vacío y demás. ¿Más cositas con esto? Eso me ibas a comentar, ya me lo has contestado antes, pero podríamos decir que si nosotros hacemos una dieta de 1500 calorías, la distribución de esas calorías en función de hidratos, proteínas, grasas, dependería un poco de la actividad, ¿no? que hagamos. Claro, depende del 100% de la persona. Claro, sí, una dieta que yo haga, yo por ejemplo ahora estoy entrenando por una carrera de larga distancia. Lo que como yo no tendría absolutamente nada que ver con lo que como yo mismo después de esa carrera, porque luego voy a estar más pausado y tal. Entonces, lo que sí que os diría es que 100% el tema de la proteína, dividida en las ingestas principales. Bueno, una cosa importante también, con el tema de ejercicio, que no lo he apuntado aquí, se me acaba de tal. Con el tema del deporte, no sé si alguno vais en ayunas al gimnasio. Vale, pues antes del gimnasio procurar meter algo de proteína, porque lo ideal sería hacer como un sándwich de proteína que se llama, que es proteína, entrenamiento, proteína. Al meter proteína antes sí que conseguimos un poquito más de utilización de grasas en el entrenamiento, así que genial, y metería algo que sea muy fácil de digerir como proteína en polvo, que es perfectamente saludable, que no pasa nada. Podéis meter proteína en polvo una horita antes de entrenar, si os levantáis muy pronto se pueden meter aminoácidos esenciales también. Si tenéis curiosidad por esto luego me preguntáis, os envío enlaces y demás. Tampoco me llevo dinero con esto, que coste no me paga ninguna marca y tal. Pero bueno, recordar que entrenar en ayunas no es mejor que hacer el sándwich de protes. De hecho, el sándwich de protes, el meter la proteína antes, que siempre se ha dicho de meter después, va a mejorar luego la recuperación y se va a hacer menos daño muscular en ese ejercicio, digamos. Entonces, procurad hacer ese sándwich, proteína, tal, y luego la proteína que queráis, pues tu tostada con jamón o lo que sea. Cositas, tío. Entonces, para aumentar masa muscular, tú recomiendas tomar proteína en cada una de las 4 comidas que haces. Y para perder peso, sí. A pesar de que yo me levanto, desayuno y me acuesto. A pesar de que no lo gastes, entre comillas. No, sí, hay que tomarle igual. De hecho, te diría que en personas que no hacen deporte ya el consumo moderado o alto de proteína ya va a impedir que pierdan un poquito de masa muscular. Si estás haciendo ejercicio con intención de ganar masa muscular, evidentemente sí, hay que tomarla. Sí. O sea, lo que estás diciendo es que no te mueves, con lo cual no gastas. Pero el problema es que si no te mueves, no es que no gastes, es que pierdes masa muscular. Claro, que la vas a por no perder. utilizarla. Claro, eso es. Entonces, si tú tomas más proteína, hace que pierdas menos por no usarla. Claro, y si ya haces ejercicio ya, la leche. La combinación de las dos ya, increíble. ¿Más cositas? No, yo comentarte acerca de eso, yo es que, por ejemplo, no desayuno porque no tengo hambre. Entonces sería un poco forzarme a comerme algo de proteína. A ver, tampoco vamos a obligarnos, evidentemente, lo ideal sería eso. Claro, por eso en formato líquido es más fácil, porque como no implica masticación y demás, es como un zumo, digamos, un poquito más espeso. Tómalo con agua, no con leche, para que sea más liquidito. Y listo, tienes un montón de sabores. Yo la compro sin sabor, porque sí que acaban siendo como muy dulces, muy tal.
o puedes comprar de sabor, sin sabor, mezclas y así se rebaja un poquito ese sabor, que a veces tienen como mucho edulcorante y es como se hace un poco pesado y tal. Y eso, tomarlo antes, si es proteína en polvo, whey de toda la vida, 1 hora antes del entrenamiento. Si eso te produce levantarte muy pronto, que suele pasar que es, hostia, me levanto a las 5 de la mañana para tomar el batido, aminoácidos esenciales, EAs, 15 minutos antes. Sí, se absorbe mucho más rápido, entonces... Claro, los aminoácidos esenciales que te estoy diciendo que se compran aparte, cuando tenemos una proteína completa como la whey, ya están dentro. Es decir, esa proteína tiene todos los aminoácidos, todo el umbral. Lo que queremos, si es absorberlo rápido, es irnos a los esenciales, que son menos, y se absorben mucho antes. Entonces, si tienes poco tiempo, poco margen para que no madrugues mucho, antes de salir de casa, ¿te pilla muy lejos el gimnasio o el polideportivo? Aquí al lado, pues te levantas, sales de la cama, te lo tomas y mientras que te vistes y tal, vienes de camino y listo. Pero lo vas a notar. Quizás vas a hablarlo en la parte del ayuno intermitente, ¿no? Pero eso crees que a lo mejor es probable que haga que luego no tengas tanta hambre y que produzca más saciedad. Justamente. Los aminoácidos esenciales quizás no tanto, no te podría decir 100% porque no he leído nada al respecto, porque a lo mejor al ser menos cantidad, son 15 gramitos, va más, quizás no aporte tanta saciedad que un batido de proteínas, pero ¿qué te pasa? ¿Que llegas mucha hambre después de entrenar? Yo sí me tomo. Vale, pues lo veremos ahora. Como mucho y tengo hambre y... Pues, pero claro. pues, Por la mañana que no tengo por la mañana justamente no. Es el momento que no. Por eso puedes decir, venga, pues ahora coge, ¿no? Que por eso me ha hecho cada uno. Pero sí, procurar hacer ese... Pero encima vas a utilizar, y fíjate que vas a utilizar un poquito más de grasa incluso en el entrenamiento al meter proteína antes, entonces es que no nos interesa. Pero no te fuerces, quiero decir, si te sienta fatal, no, evidentemente no lo hagas. Os he preparado algunos consejitos para cuando comamos fuera de casa, para tema eventos como cumpleaños, todo tipo de eventos, fines de semana, salimos con los amigos, con la familia a tomar algo, lo que sea, algunas cositas que podemos poner en práctica. Dicho esto, al final tenéis en negrita que lo más importante cuando salimos fuera a tomar algo por ocio y demás es disfrutar de la gente que nos rodea y disfrutar el momento. No os rayéis mucho la cabeza con contar calorías de no sé qué, no sé cuántos tal. Pasarlo bien. No te preocupes. Ya te lo enviaré la esta. Entonces, algunas cositas. Procurar comidas fuera de casa, restaurantes y demás, que haya verdura de primer plato, ensalada, verdura de primer plato y carne magra, pescado, legumbre de segundo. Procurarlo, no es una ley estanca, ¿vale? Fruta o yogur sería lo ideal de postre, o puedes compartir, si es un trozo de tarta o lo que sea, pues compartirlo con la persona que vayamos, disfrutarlo y perfecto. Agua sería la bebida de elección, pero también podemos optar por refrescos sin azúcar. Tampoco es... agua sería siempre lo perfecto, pero bueno, quiero decir que al final, pues yo también me tomo mis Coca-Colas cero y mis historias. Alcohol, cuanto menos mejor, ya no solo por tema calorías, sino porque en ninguna etapa de la vida y para ninguna patología y para nada nos ayuda en absoluto el alcohol. Sé que antes se decía la copita de vino, tal, completamente desbancado eso, no nos ayuda en absolutamente nada. Si vamos a tomar alcohol, de todos modos, hay que ser realistas, de baja graduación, tipo vino, cerveza y tal, evitar copas, chupitos y demás, que sean porciones pequeñas. Pues una caña, me tomo una caña y luego una sin alcohol y alterno y tal, procurar reducir un poquito el este. Decir no a los combos cuando vamos a típicos sitios de comida rápida, lo típico, 1 euro más, menú gigante, quizás no haga falta, aunque pensemos que digo, joder, si me voy a ahorrar esta oferta, ¿cómo la voy a rechazar? Pues intentar no coger ese tipo de ofertas. Y elegir bien los acompañamientos, pues procurar que sea ensalada en vez de patatas fritas. Entonces, voy a un sitio de hamburguesas, me pido la hamburguesa, genial, maravilloso, la disfruto, y en vez de patatas fritas, pues que me pongan ensalada, que algunos sitios ya la ponen. Que no pasa nada. Que decir, al final va a ser más importante tener adherencia a la pauta. Si a mí llega el fin de semana y comerme una pizza o una hamburguesa me hace de luego tener adherencia, está perfecto, no pasaría absolutamente nada. Disfrutar, comer sin prisa, lo que hablamos antes del tiempo, que bueno, lo menciono así rápido, el cuerpo tarda unos 20-30 minutos en darse cuenta de que está lleno. Por eso masticar adecuadamente ayuda a sentirse satisfecho. No contéis las masticaciones porque es un rollo también. Que veo gente que dice 20 veces y las cuentan. No las contéis. Simplemente masticar, procurar que cuando comáis algo, pues luego dejar el cubierto, masticar tranquilamente, luego cogerlo otra vez y tal. Porque a veces pasa con prisas que es que estás masticando y tienes la otra cucharada ya esperando ahí a las puertas. Entonces, procurar con calma si hay tiempo. Si estoy en la oficina, tengo 10 minutos, pues habrá que correr, por desgracia. Vale, ¿dudas con esto, con las comidas fuera de casa? ¿Una cosita? Aquí
me van a matar. Por eso no han venido. Es igual, que de momento puntual, por supuesto. Vale, vamos con ayuno intermitente y dieta flexible. Antes de esto, bueno, no explica aquí el ayuno intermitente, no sé si lo conocéis un poquito, sabéis de qué trata el tema y tal. Bueno, consiste, hay muchas formas de hacerlo, el más habitual suele ser, que lo tenéis ahí puesto, 16-8, 16 horas de ayuno, 8 horas de ventana en la que meto la comida, ¿vale? Tenéis ahí, vale. En este estudio tenemos, duró 16 semanas, 2 semanas para explicaros un poquito cómo iba a ser el proceso de familiarización, 8 semanas de apoyo nutricional, de que les iban a ir guiando según qué tipo de dieta tocaba a cada persona, y 6 semanas les dejaban ya libres un poquito a ver cómo les había ido. 42 participantes, hombres y mujeres activos, sin sobrepeso en este caso. De ejercicio hacían 2 días de fuerza, 2 días de cardio a la semana y lo mantuvieron donde el estudio, no lo cambiaron. Vale, tenemos ahí los 2 grupos. Tenemos un grupo que va a comer de 12 a 8 de la tarde sin contar las calorías, es decir, en esa ventana van a comer lo que ellos quieran, sin contar nada. Sí que es verdad que les han pautado una serie de macros, veis ahí, pues 40-65% de hidrato de carbono, más o menos, 20-35% de proteínas, 20-35% de grasas, más o menos. Y luego tenemos otro grupo de dieta flexible. ¿Flexible por qué? Porque van a procurar comer un 80% de sus calorías comida saludable, verdura, fruta, pescado, frutos secos, demás, 20% ultraprocesados. Aquí podían meter galletas, arroz con leche, natillas, un poco lo que ellos quisiesen. Pero sí que van a mantener un déficit de 500 calorías. ¿Vale? Tenemos por un lado gente que en 8 horas va a comer lo que quiera, por otro lado gente que con un déficit de 500 calorías va a tomar 80% cosas saludables, 20% cosas, digamos, que son más malsanas, como galletas o cosas así. Tenemos aquí los resultados de la dieta flexible y ayuno intermitente. La pérdida de peso corporal, peso total, 4 kilos en dieta flexible, 3,8 ayuno intermitente, porcentaje de peso corporal perdido 5,4, 4,8, pérdida de grasa 2,9 kilos, 3,4 kilos, porcentaje de grasa corporal 2,5, 3,5. Masa muscular sin cambios significativos en ambos grupos. Sí que hicieron el ejercicio que hemos comentado, 2 días de fuerza, 2 días de cardio y demás. Conclusiones de este estudio. ¿Qué conclusiones sacaron los investigadores? Fueron ambos métodos igual de efectivos para perder peso y grasa corporal. Ninguno de los métodos causó pérdida significativa de masa muscular, importante. No queremos perder masa muscular nunca, bajo ningún concepto. Y la adherencia fue alta en ambos grupos. En la dieta flexible el 90% de los participantes la pudo seguir el 90% del tiempo, digamos, y la restricción horaria el 98% del tiempo la cumplieron. Tras las 6 semanas sin apoyo, los participantes mantuvieron las pérdidas logradas, así que guay. Importante que no haya ese efecto rebote que suele pasar con algunas dietas. Consideraciones sobre el ayuno. El ayuno puede ser más fácil para algunas personas, puede no requerir contar calorías. Hemos visto en este estudio que durante 8 horas comieron lo que ellos querían y aún así perdieron peso. Esto no será igual para todo el mundo, pero que lo tengáis en cuenta que quizás al restringir la ventana de comer, como tienes que meter tus 4 o 3 comidas, normalmente 3, en esas 8 horas, vas a estar saciado ese tiempo, entonces no te va a dar tiempo a comer más, digamos. No es recomendable para ganar masa muscular, porque lo que nos interesa cuando ganamos masa muscular es o superávit calórico o calorías de mantenimiento. Entonces, si tienes las horas restringidas, comer muchas calorías en esas 8 horas te va a costar, por lo general, si quieres aumentar masa muscular. Saltarse los carbohidratos antes del entrenamiento puede disminuir el rendimiento, sobre todo en deportistas avanzados o personas que ya están en déficit. Esto iría más enfocado a personas que, por ejemplo, se levantan por la mañana y tienen que hacer un entrenamiento muy intenso de series, por ejemplo, pues ir ahí sin hidrato de carbono porque están ayunas, le va a costar bastante. Puede mejorar el control del apetito, sincronizar ritmos biológicos y reducir el picoteo innecesario. Por lo mismo, tengo 8 horas para comer, por lo general van a ser comidas más abundantes porque son menos comidas y voy a reducir el picoteo porque hay muchas horas en el día en el que no puedo comer. Puede ser beneficioso para personas que trabajan de noche. No sé, ¿alguien me ha comentado que trabaja de noche? Nadie trabaja de noche aquí, ¿no? Vale. Yo he trabajado de noche alguna vez y sí que va bien porque si no se te altera todo, el tema de apetito, saciedad y estás todo el día picoteando y demás. No recomendado en el embarazo y no recomendado para personas en trastorno de conducta alimentaria, lo que hemos comentado antes. Todo lo que sea restringir o pautas que lleven a la restricción horaria o de calorías o de grupos de alimentos para personas que hayan tenido problemas con la alimentación, cero recomendable porque les va a volver a llevar a restringir ciertos alimentos. Así que en ese caso no sería nada recomendable. Ahora, preguntas sobre el ayuno intermitente, que supongo que habrá alguna. Entonces hablabas antes de meter
Según la intensidad del ejercicio. ¿Qué entrenas tú por la mañana? ¿Gimnasio? Pero muy alto, entiendo que, bueno, no sé, ¿compites o algo así? ¿Estamos compitiendo o algo así? Compite, pero entrena. Pero entrena Entrena tal. bien. Si quisieses mejorar así, podrías pensártelo meter algo antes. Sí que es verdad que ejercicio de fuerza, podrías meter algo, ¿eh? Ejercicio de fuerza sí que es verdad que con el glucógeno es el hidrato de carbono que tenemos como almacenar en los músculos. Con el que tengas del día anterior, que entiendo que algo habrás comido de hidrato de carbono el día anterior, pues con eso te va a valer. Si fueses a hacer... Claro, si fueses a hacer como, voy a hacer una tirada de 20 kilómetros de montaña, ni de broma te vayas sin tomar nada de hidrato porque te va a dar algo por ahí, probablemente. Pero en este caso sí que puedes meterla, con el glucógeno que tienes tú del día anterior, te vale para que es una horita de entrenamiento o cuánto es. Sí, te va a valer. Por curiosidad, porque no es mi caso. Para la gente que trabaja por la noche, es decir, la ventana en la que puede comer sería mientras está trabajando. ¿Cómo te vaya a ir? Depende de la persona. Depende de la persona. Trabajando sin comer y por la noche debe ser como una pesadilla. Claro, entonces yo la metería... es que depende. Yo cuando he trabajado de noche me levantaba luego a las 3, tenía hasta las 11... Haría el ayuno por la tarde, probablemente, depende de la persona luego cómo le vaya. Si me entrena por la tarde, pues a lo mejor le tengo que meter algo antes de comer, pero si yo me levanto a las 3, hasta entrar al trabajo, que te cuento en mi caso, hasta las 11 que entraría a trabajar, yo ayunaría ahí y luego metería las calorías por la noche probablemente. Pero es que depende mucho de la O sea, persona. es que el ayuno intermitente, el 16-8, no tiene por qué ser 16-8, hay más tipos de ayuno. Claro, hay muchos, hay 12-12, pero si a lo mejor no quieres están hacer en un ayuno. 16-8, por ejemplo, hay gente que le es fácil saltarse el desayuno, como le pasa a Carlota, porque no tiene hambre a esa hora. Entonces, Eso es. pues ya está, o sea, te viene perfecto, sáltate el desayuno. En mi caso, por ejemplo, que por las tardes estoy trabajando y llego a casa a las 11 de la noche, para mí es fácil saltarme la cena. Porque no tengo hambre, porque estoy trabajando, llego después de hacer ejercicio, me ducho, me voy a la cama y me salto la cena y no me cuesta. No es de esas personas que tengo hambre por la noche y me despierto. Entonces, lo tienes que adaptar a lo que te vaya bien a ti. Eso es muy Es lo que ha dicho antes Carlos. Es muy individual lo del Realmente esto. Tienes que hacer un plan que puedas seguir. Claro. Si te cuesta saltarte la cena y pasas hambre y tal, va a haber un día donde digas... Bien por saco, el plan". tal cual. Entonces, Sí, tiene que sí, ser algo sí. que tú puedas adaptar bien. ¿Que hay opciones mejores? Seguramente, pero si tú estás usando que no es la mejor, una opción que no es la mejor, pero la puedes seguir, es la mejor. Eso es. Eso lo comentaba al final, que lo más importante ya sea dieta cetogénica, que bueno, que hay algunas cosas que no es recomendable, pero bueno, ayuno intermitente o una dieta normal en déficit, todo lo que te haga a ti ganar adherencia, eso es lo que deberías hacer. Hay gente que le motiva mucho a cetogénica porque es como, pues mira, eso sí, pues, subo más las grasas, bajo más esto, no sé qué, tal. O el ayuno igual, por lo que ha dicho Carlota era, ¿no? Sí. Que no tiene hambre por la mañana, pues a lo mejor a ella le resulta más sencillo hacer el ayuno de esa manera. O no, una dieta flexible y tal que se acomoda más a tus horarios o a tus rutinas, porque a lo mejor te toca ayunar un día que, yo que sé, que sueles cenar con tu pareja y tal, y dices, pues no voy a cenar o así. O sea, entonces, hay que adecuarlo muy bien a lo que son nuestras rutinas y nuestros horarios y nuestra vida familiar y demás también, es importante. ¿Más cositas? Ese ayuno que ponías antes entre las 12 y las 8, por poner un ejemplo, entiendo que antes de las 12 tampoco puedes tomar líquidos, o sea, tomarte un té o tomar, o por ejemplo, Sí, un café puedes... con leche ya estaría rompiendo el ayuno, un café con leche sin comer nada. Cortadito depende, cortado podría entrar, depende, no sé si... Café solo podrías tomar, infusiones podrías tomar, todo lo que no tenga... Sí, si echas un chorrito de leche no vas a romper el ayuno, en plan... Es que no sé si eran 50 calorías, lo que tal, un poco más, aproximadamente. Pero si echas una gotita para que sea un poquito que no sea solo tal, no te va a romper ahí el ayuno sin problema. En el tema de las mujeres, Sí. sobre todo, y más a partir de cierta edad, hay una industria potente y claro que la industria láctea, entonces ya se ocupan mucho, incluso a nivel médico, de venderte el tema del problema de pérdida de masa ósea. Sí. De la masa muscular, al final, los médicos y tal ni hacen pruebas ni miden nada, Ya. más nutricionistas, Sí. más entrenadores, los chavales jóvenes ahora están muy de moda. Sí. Hay algo, igual que se mide la masa ósea a través de una densitometría, Sí. por ejemplo, ¿hay alguna forma médica o se hace de alguna manera que se mida la masa muscular? Yo creo que con los DEXA estos que tienen los hospitales también se mide la masa muscular, En ¿no? bioimpedancia te pueden salir las básculas de bioimpedancia. Yo me he traído una basculitas y luego Esa báscula te va a dar tu composición corporal. Entonces te va a decir los kilos de músculo que tienes o el porcentaje de músculo que tienes y puedes ir midiendo
El global. Sí. Si quieres ir... O sea, se hace Sí, sí. Sí. Claro, esta basculita que tengo aquí, me he traído la basculita con la que trabajo en consulta, es de bioimpedancia, lo que quiere decir que con una serie de sensores te va a medir lo que tarda en llegar una señal al otro lado y te mide cuánta grasa corporal tienes, cuánto músculo, el tema óseo también, es mucho mejor un DEXA y demás. Tiene margen de error bastante, es importante con bioimpedancia pesarse siempre en las mismas condiciones, en plan que tú te levantes siempre más o menos a la misma hora, en ayunas, sin ropa, demás, para que siempre sea con las mismas circunstancias en las que te pesas para tal, porque si te pesas por la mañana o por la tarde, el peso cambia muchísimo. En mi caso puede haber variabilidad de por la mañana por 1 kilo y pico, tal, y no penséis que es grasa ni nada de eso, es agua normalmente, o la digestión, o que he ido al baño o no he ido al baño, que puede ser la diferencia. Entonces, cuando os hagan bioimpedancia, procurar que siempre sea las mismas circunstancias. ¿Que siempre es después de comer porque no podéis tal? Pues siempre después de comer, que sea al menos haber ido al baño antes y demás. Pero sí que hay otras formas, está la antropometría también, que me he traído unos aparatillos y tal para que los veáis. Se utilizan sobre todo en nutrición deportiva para ver la composición corporal. Son unas pincitas para verlo. Con estos aparatitos tan raros y con unas fórmulas en un Excel, tú puedes ver un poco la composición corporal. Esto es un... Uy, ¿qué tengo aquí? Plicómetro, lipocalibre, también lo llamo. Sí, con esto se cogen pliegues de grasa, lo que os he dicho, la grasa pues que podemos pellizcar, evidentemente la visceral no podríamos, se coge aquí, se mide y aquí te salen los milímetros. Esto con el protocolo ISAC 1 se miden como 8 pliegues y se calcula un poco el porcentaje graso. Esto es para los huesos y luego la cinta métrica típica para cintura, cadera, muslo, tal. Con eso, con una serie de fórmulas te sale algo similar, pero siempre va a ser mejor si te lo hacen en un hospital y en un DEXA de estos que te metes una habitación en un escáner, muchísimo más fiable. Normalmente los estudios hay buenos y guays, se suele hacer ahí, en aparatos así, pero son súper caros, son carísimos. Entonces esto, quizás el dato que te dé no sea exactamente lo que tú tienes, pero viene muy bien para ver la evolución, quizás. A lo mejor tú no tienes 30% de grasa, que es lo que nos dice esto, pero si la siguiente consulta me sale 29, aunque tú no tengas 29 ya me indica que tú has bajado. ¿Sabes? Entonces, bueno, puede estar interesante. Otro dato más para ver un poco el avance. Y desde luego sí, falta mucha información en menopausia y mujer, hay poquitos estudios. Luego recomendaré un canal de YouTube sobre un chico de Estados Unidos, Florida, que tiene un laboratorio y justamente investiga este tipo de cosas. Tenéis una serie de vídeos que están súper interesantes. Muchas de las cosas que he mencionado las he metido aquí también. Y luego, si queréis, os lo pongo para que lo veáis. Os enviaré el enlace también, porque es una serie de vídeos cortitos. Está en inglés, pero tenéis subtítulos en español, lo podéis poner sin problema. Súper interesante. Luego os lo comparto. Más cositas. De cara a fuerza y menopausia. Justamente. Y composición corporal, que cuando se acerca la menopausia pues tendemos a acumular más grasa abdominal y tal, pues este chico se está especializando justamente en eso y vais a poder ver alguna estrategia. Ejercicio de fuerza, bueno, ya os adelanto cosas. Ejercicio de fuerza, vital, descanso vital y el tema de dieta, por supuesto, importantísimo también. Esos 3 pilares van a ser. Cuéntame. Con relación a eso, yo creo que hay una semana al mes que tengo un hambre de carbohidratos, o sea, que ser con la regla. Claro. ¿Qué hay que hacer? ¿Controlarlo eso más o Esa semana nueva. Una semana entera, ¿no? ¿Pero qué te da? ¿Como más por dulces o podría ser pan o patata? Ah, vale. vale. Digo, me da por patata cocida. No suele pasar. Buscar un ten con té no te restrinja mucho porque si no va a salir el tiro por la culata, va a salir por otro lado. Entonces, en ese caso, quizás el no tenerlo en casa quizás te ayude a decir, bueno, pues hoy voy a gestionar esto de otra manera. Voy a llamar a una amiga y hablo con ella, me deshago un poco o voy a hacer ejercicio, lo que sea. Pero si no, vete a la pastelería de confianza, seguro que aquí hay algún obrador muy buenísimo, ¿no? Te pides lo que a ti te gusta, te lo tomas, lo disfrutas de forma atenta y presente y luego continúas con tus hábitos. ¿Proteína dulce? Dime. ¿Proteína dulce? También, sí, a lo mejor un batido de proteínas de sabor chocolate y tal te puede aliviar un poco, no sé, depende. Pero no es porque tu cuerpo lo necesite, es mental. Es que depende, claro. Depende si fuese porque lo necesitases, en teoría, si te tomases un plato de arroz, ahí estarías saciada, pero yo creo que necesitas como algo más palatable, más intenso, digamos, ¿no? Puede ser. Todo el mundo tenemos algún subidón de eso.
Bueno, yo los tengo, si no te cuento lo que me comí el viernes, madre mía. A mí me pasa con las patatas fritas, con el jamón, con... Me pasa con el dulce. También. Con el dulce me pasa mucho. La verdad es que no me he fijado en posible. Antes de la semana de regla no es. ¿Me podrías poner un ejemplo de la dieta flexible? Sí, podría ser cualquier... Mira, la dieta que hemos visto antes, podría ser cualquier dieta. La llamamos flexible por el meter el 20% de esto. Por ejemplo, podría ser esto de aquí, solo que en vez de la merienda, pues ves la merienda, ¿no?, que es el meloncito y el yogur, pues añadir ahí unas 2-3 onzas de chocolate, por ejemplo. Y luego en la cena, pues otra oncita de chocolate o así. Quiero decir, sí, que no hace falta que sea todo súper magro y súper saludable, sino que en este estudio lo que hizo la gente es un 20% de sus calorías, en este caso serían 300 calorías, las metió en alimentos como más procesados. Más, pues si hay gente, a mí por ejemplo me encantan las galletas estas con chispita de chocolate y tal, pues había gente que a lo largo del día comía esto más o menos saludable y al final del día, que le faltaban 200-300 calorías, se metía 4 galletas o 5 galletas de chocolate. Con flexibilidad hablamos de eso, de que no sea todo como súper integral y magro o todo súper ultra procesado y demás, sino que haya como un ten con ten. En este caso, pues si se fueron más a ese 20%, pero bueno, que no hace falta tampoco que lo calculéis en vuestro día a día, en cuánto porcentaje yo qué sé, de chorizo me estoy metiendo cada día. No sé si te he contestado. ¿Más cositas? Sí, por supuesto, esta gente solo tenía que tener en cuenta que 500 calorías de déficit y podían comer cuando quisiesen, eso es. Por lo general, la gente, a ver, casi todos hacemos entre 5 y 3 comidas, eso suele ser como lo más habitual. Lo que no sé es cuántas comidas hicieron, como era tal, no te podría decir cuántas hicieron, pero sí. ¿Más cositas? La historia era que querían ver si el ayuno intermitente tenía algún beneficio contra una dieta saludable en perder peso. Como se hablaba mucho en redes y tal, que es como la nueva dieta de moda que hace Scarlett Johansson para no sé qué tal. Querían probar eso y evidentemente no hay diferencia siempre y cuando hay un déficit calórico. Siempre vamos a apuntar a ese déficit calórico. En menopausia es más complicado que eso y lo vais a ver también en la serie de vídeos que voy a pasar. No es solo déficit y a veces con intención de bajar, bajamos mucho las calorías o nos bajamos. Tiene que ver mucho también con el tema del descanso, que lo hablaba el chico este en uno de los vídeos, pero el tema es que es mucho más denso y va mucho más por el tema de terapia hormonal, también se está viendo si el tema de tratar a la gente con estrógenos pues mejora un poco y tal. Es complejo el tema, pero sí ya se está como investigando un poquito más. Claro, habrían hecho como una estimación con toda la gente del estudio, en este caso la mitad eran 21, y habrían dicho, pues más o menos, habrían hecho como un porcentaje a todos y ese porcentaje de media me sale que 500 calorías a todo el mundo, más o menos. Habría gente que gastase 3.000, entonces lo pusieron 2.500, habría gente de 2.500, lo pusieron 2.000, eso es, justamente. No todos comieron las mismas calorías, sino que todos tenían el mismo déficit. Esa es la diferencia. ¿Más cositas? Y el chocolate del 85% de la arriba dicen que no solo no es malo, sino es recomendable, ¿no? Depende. Depende. Y lo que pasa con el chocolate es que disputa la misma situación, que está en el mismo momento del día normalmente que la pieza de fruta. Entonces a veces, no digo que sea tu circunstancia, pero a veces el chocolate se lleva al puesto de postre y nos saltamos la pieza de fruta. Entonces en ese caso no es recomendable. Si son las dos cosas, es mi caso, guay, está bien. Pero que podrías no tomarlo y estar perfectamente saludable también. Pero sí, procurar que el chocolate sea, pues cuanto más cacao mejor, evidentemente. Así llevará menos azúcar y demás. No, claro, es que pasa con el yogur también, que el yogur está muy bien, pero a veces sustituye la fruta y es como... yogur con fruta, perfecto. Y en cuanto al azúcar que tiene la fruta. ¿El azúcar que tiene la fruta? El azúcar. Cuéntame, ¿qué duda tenías de eso? Por ejemplo, hay frutas que tienen menos cantidad de azúcar. ¿Influiría en cómo contabilizo? Hay frutas que tienen más calorías que una manzana, por ejemplo, o el plátano tiene más calorías, o el melón, pero la propia fibra que tiene ya la fruta va a hacer que ese azúcar se absorba de forma correcta, digamos, lenta. Entonces, la fruta que tú quieras, realmente. Mientras que no te sientes mal, por supuesto, y tal, la que tú quieras. Eso sí que lo he oído de mucha gente que le da miedo el azúcar. Entonces, como le da miedo el azúcar, la fruta es como... No, en muchos casos, sí, lo típico de no meter hidratos por la noche y tal. Ya hemos visto que al final el timing da igual, como si tú quieres tomar una paella por la noche, lo que queráis, si estás en déficit, por lo general vamos a perder grasa.
Entonces, el meter hidratos de carbono a la noche, a mediodía, tal, da un poquito igual, ¿vale? Quiero que esto quede claro porque luego, que antes se decía mucho, ¿no? Hidratos a partir de tal hora, pues tal. Entonces, nadie hablaba de un kebab, todo el mundo hablaba de este, entonces sí, claro, pero joder, no echamos la culpa a los alimentos que sí que pueden tener más relación, echamos la fruta a una triste, la culpa a una naranja, ¿sabes? No tiene mucho sentido. Bueno, y procurar siempre la fruta que vaya entera, que implique masticación, que no vaya en zumo, sí, por supuesto. Dime. Una pregunta. Yo creo que una dieta relativamente saludable, Sí. ¿vale? Y una vida relativamente sana. Y no sé cómo calcular mi déficit, es decir, no sé qué tengo que quitarme para adelgazar, porque sí quiero adelgazar, dejé de fumar y me puse 3 kilos encima y es imposible quitarme. Ahí habría que hacer la formulita que hemos visto antes. En base a lo que te dé, pues tu factor de actividad, pues me muevo tanto al día, más o menos 1,3, y el 25% de esas calorías, quitarlas. Pero quizá en este caso haya muchas más cosas en juego, no sé, pues el tema del descanso es importante. Pues eso es importante. Mira, justamente en los vídeos que os voy a pasar, creo que es uno de los últimos vídeos de este chico, que decía que todavía no habían encontrado una razón absoluta por qué las mujeres en posmenopausia o durante ella o cuando se están acercando a ella empezaban a acumular grasa, y decía que muchas, claro, que aun haciendo déficits muy agresivos, 1000 calorías, 800, que es muy poco, que no perdían tan poco, y decía que podía ser uno de los factores el tema del sueño, como hemos visto que si descansamos pocas horas nos ayuda a aumentar de peso. Por el tema de síntomas como sofocos y demás, puede alterarnos el sueño, quizás eso sea una de las razones. Pero también lo que comentaba, que yo no tengo ni idea de hormonas, pero que comentaba que la terapia con hormonas también podía ayudar mucho a esa composición corporal. Pero eso hay que hablarlo con el médico porque no tengo ni idea. El tema de... Quizá en tu caso, si ya comemos más o menos bien y tal, centrarnos, meterle mucha caña al tema del descanso. Y entrenamiento de fuerza, que entiendo que ya hacemos. Pues hacer un poquito más. El chivato aquí. Un poquito más de fuerza, 2 o 3 días a la semana, luego comentarán los chicos y demás. Continúo porque Sí, os voy a comer el tiempo. Nada, sin más, nos vamos a la dieta cetogénica. ¿La habéis escuchado alguna vez? Sí, ¿no? ¿Habéis oído hablar de ella? ¿Sabéis de qué se trata? Bueno, trata de reducir mucho los hidratos de carbono. Os he puesto ahí un poquito los porcentajes, aunque a mí me gusta más trabajar con gramos por kilogramo de peso, pero bueno. Más o menos porcentajes. Sí que es verdad que luego hay variedades que la proteína se sube un poquito más y la grasa se baja, pero bueno, más o menos la idea general es que el carbohidrato esté muy bajito. Por lo tanto, ya os adelanto que es muy difícil de seguir. Hay ciertas verduras que no se puede, ciertos frutos secos que no se puede, vais a salir a tomar algo por ahí, evidentemente no tienen panqueto ni cosas así, entonces es muy complicado. Puede tener algunos beneficios en algunas enfermedades que menciono ahí. Lo mismo, consultar con el médico. Epilepsia se ha visto que puede reducir algunos... hay que usar la palabra. Sí, eso es. Episodios, eso es. Esclerosis múltiple también y diabetes tipo 2. Puede ayudar un poquito a controlar el tema del azúcar y demás. Pero consultar siempre con el médico o profesional para este caso, ¿vale? Cetosis, os cuento aquí un poquito cómo funciona la cetosis, con un dibujito. Normalmente utilizamos los carbohidratos como fuente de energía. Al bajarlos muchos en la dieta, vamos a empezar a utilizar las grasas. Vamos a enseñar a nuestro cuerpo, o a obligar más bien, a utilizar las grasas como fuente de energía. No exclusivamente las grasas de nuestro cuerpo, que tenemos la cinturita y demás, sino también la grasa que estamos ingiriendo. Entonces, por aguacate, frutos secos, pescado azul y demás, es la energía que va a utilizar el cuerpo, por medio de las cetonas, que se quedan ahí en el hígado. Como os he puesto ahí, eso depende de las grasas consumidas en la dieta y almacenadas en tu cuerpo. Dicho esto, es útil la pérdida de grasa siempre y cuando haya un déficit calórico. Volvemos a lo mismo, déficit calórico. Entonces, si la dieta cetogénica te hace tener adherencia, dices, oye, qué sencillo es, que cómo me gusta, que no sé cuántos, perfecto, es para ti. Si no, es un lío hacerla, la verdad. Puede ayudar a controlar el apetito por el contenido en grasa. La grasa es bastante saciante, entonces el consumir pues, mucho pescado azul, aguacate, frutos secos y demás, lácteos enteros, puede ayudar con la saciedad por si pasamos hambre durante el proceso. Puede ser opción viable si puedes mantenerla, lo que decíamos. En según qué deportes puede no estar aconsejada por la falta de carbohidratos, principal combustible, sobre todo en ejercicios intensos. Lo mismo, a una persona que haga CrossFit nunca le recomendaría esto, a una persona que haga ultra trail, de correr no sé cuántos kilómetros al día, tampoco le mandaría esto nunca. En tema de gimnasio se podría ver, porque al final son impulsos como en poco tiempo y muy rápidos,
no son de larga duración por lo general, podríamos verlo, pero lo mismo, solo lo haríamos en el caso de que se pueda mantener en el tiempo. ¿Para qué vamos a hacer una dieta keto una semana y luego decir, estoy hasta las narices, no puedo ni tomarme nada por ahí? Y volvemos a lo mismo, no recomendado para personas con trastornos de la conducta alimentaria con riesgo de padecerla o que la hayan padecido, lo mismo, porque todas las dietas que restrinjan grupos de alimentos o restrinjan mucho las calorías o restrinjan horarios, para personas que ya han pasado por eso, están pasando por eso, no le va a mejorar nada su patología, la va a empeorar. Como resumen de esto, si quieres perder grasa debes que estar en déficit, soy muy pesado con esto, pero el déficit es la ley sobre esto. Ya sea ayuno intermitente, dieta cetogénica, mediterránea, la dieta que sigamos, elige la dieta que te aporte más adherencia, la que puedas seguir más a largo plazo. Termino con esto y me preguntéis lo que queráis. Aquí os he puesto con un cuadrito, un tipo como de mentalidad o de ideas que podemos valorar cuando estamos en un proceso de pérdida de peso, recomposición corporal o de cambio de hábitos. Y os he puesto en un lado como un interruptor que encendemos, apagamos, que podría ser como las opciones del móvil o demás, o un interruptor de luz, o una cosa que regulamos, como la temperatura de casa. Os he puesto que más que ver esto como un todo o nada, que muchas veces nos pasa, que es el lunes empiezo, ya la he cagado el viernes que me he tomado esto, a tomar por saco hasta el lunes que viene se acabó la dieta, ya la he cagado tal. En vez de ese enfoque todo o nada, que a mí también me ha pasado, nos ha pasado a todos yo creo alguna vez, después de verano empiezo, tal, que sea una cosa que vayamos regulando poco a poco. Entonces, el todo o nada vamos a cambiarlo por regular según la ocasión. Pues estoy de vacaciones, estoy comiendo en casa de mis suegros, estoy con los niños, dependen muchas cosas, entonces nos podemos obligar a llevar una dieta perfecta y estricta. Bueno, una dieta perfecta ya os digo de adelanto que no existe. Estricto, no buscamos eso, versus que sea flexible, que se acomode un poco a nuestra rutina, a nuestro día a día, que hay cambios también en la vida, pasan cosas. Me he comido un dulce, ya empiezo otra vez el lunes, tipiquísimo. Voy a disfrutar de este dulce y sigo con mis hábitos saludables, lo que te comentaba, ¿no? Que he tenido esta semana que me apetece más dulce, lo tomo, sigo yendo al gimnasio, sigo haciendo mis entrenos, lo que sea, y la semana siguiente, cuando ya me empieza a encontrar un poco normal, continúo con mis hábitos. No se nos ha chafado el mes ni nada, no pasaría nada. No me da tiempo a hacer el entrenamiento entero, no entreno, tipiquísimo también, a mí también me ha pasado. Lo cambiamos por tengo poco tiempo, entrenaré 20 minutos en vez de 40. Pues tengo que ir al polideportivo ahora, no sé qué, pues a lo mejor me hago una rutina en casa cortita, tal, entreno, me ducho y voy para el trabajo, para donde sea. O no puedo tomarlo, estoy a dieta, decido no tomarlo. En vez de que sea una prohibición, más bien como una decisión, que a veces también pasa. Y a veces decidiremos si tomarlo, y está perfecto, y hay que disfrutarlo, por supuesto. Entonces creo que os quedéis un poquito con la idea de interruptor apagado encendido, o un poco el termostato que regulamos según la circunstancia, ¿vale? Que va a ser mucho más fácil llevar a cabo este cambio de recomposición corporal o de hábitos en general. Y con esto tenéis aquí los enlaces de las cositas que he ido consultando, las herramientas que he sacado. Os tengo que añadir el vídeo, el canal de YouTube, que lo voy a enseñar ahora súper rápido para no quitarle tiempo a los chicos, y ya estaría. Entonces, preguntas de dieta ceto. He ido muy rápido esta última parte. Dime. Yo tuve una compañera de trabajo que hace muchos años que estoy hablando, que la hizo. Y se comentaba entonces que no era porque eran demasiadas proteínas, cargabas mucho el hígado, entonces demasiadas grasas. Demasiadas grasas, sí, y entonces se cargaba mucho el hígado. Claro, habrá gente con hígado graso, evidentemente, que no pueda seguirla. Habrá gente que no tenga vesícula biliar, entonces el tema de las grasas tampoco, porque no va a poder digerirla bien. Entonces hay muchos casos en los que no es recomendable. Yo de por sí llevo, no sé, 3-4 años en consulta, no la he mandado nunca, la dieta keto nunca la he hecho con nadie, solo con una persona, pero tenía una de estas patologías que hemos comentado y quisimos probar. Al final no lo probamos, para que te hagas una idea, porque no tenía casi brotes. Es que para mí no merece la pena, encima es muy difícil de seguir, es que es muy complicado, porque date cuenta que tú solo puedes tomar, es que hasta las frutas, que veníamos hablando que son muy saludables, es que las tienes que recortar también. Claro, estás quitando cosas que son saludables, yo no lo haría, la verdad. Y lo mismo, si quieres perder peso, es que es déficit calórico y lo puedes meter comiendo un poquito de todo, fruta, verdura, lo que tú quieras. También es verdad, que no lo he puesto aquí, voy muy rápido, perdonad, que cuando empecéis una dieta keto, probablemente al principio perdéis mucho peso, pero no es grasa.
es agua, ¿vale? Porque no estáis tomando hidrato de carbono y si seguís entrenando, esos depósitos de glucógeno que tenemos en los músculos, que también acumulan mucha agua, los pierdes porque no estás tomando hidrato de carbono. Entonces dices, hostia, en una semana 3 kilos, qué maravilla. Llega el fin de semana, te tomas un bocadillo de calamares y han vuelto esos 3 kilos probablemente. Entonces ahí también podemos ver a veces gente que sigue dietas muy restrictivas, que entre semana toma muy poquito hidrato, fin de semana lo hace normal, vida normal, y dice, hostia, este fin de semana 2 kilos. Probablemente sea porque ha perdido ese glucógeno, ese agua, y luego al tomarse pues, un cocido el domingo con la familia, a recuperar ese agua y dice, hostia, pero ¿qué narices he hecho este fin de semana si he subido 2 kilos? Y es por los movimientos de agua del cuerpo. Entonces al principio te puede motivar, pues dices, joder, qué bien voy y tal, no sé qué, pero no me gusta mucho la estrategia esta, la verdad. ¿Más cositas? El tema de no has hablado de ello, pero bueno, en relación con la dieta keto, el tema de los ayunos prolongados que producen autofagia, los procesos de... No sé si has hablado de eso. No, he comentado sobre el 16-8, puede ser interesante, pero lo mismo, hay que ver el día a día de la persona, puede mejorar la flexibilidad metabólica, esto quiere decir que vas a enseñar a tu cuerpo a utilizar un poquito más de grasa respecto a carbohidratos, tal, pero hacer ayunos de 24 horas, o demás, imagínate, gente que tenga niños o no sé qué, y dice, hostia... Pero tienes que ir poco a poco, me refiero, o sea... Pero volvemos a lo mismo, No, claro, pero... volvemos al déficit. Al final, claro. Sí, calditos se pueden tomar y tal. A mí me parece muy complicado. Se puede hacer y puede ser interesante, pero... Más allá de que sea complicado, ¿no? Si realmente hay unos... Sí, no, desde luego vas a utilizar la más grasa de tu cuerpo porque no estás ingiriendo ningún sustrato. Entonces vas a tirar por ahí. Corres el riesgo de perder masa muscular también. Entonces es complicado. Por eso hay que adaptar bien la toma de proteínas y tal, y es difícil, sí. Se hacen a veces solo tomando proteínas, tal. Pero hay muchas estrategias de que duran 2 semanas solo porque son muy agresivas en la pérdida de peso, se suben mucho las proteínas y tal, funcionan muy bien, pero también es que no lo puedes decir, ¿sabes? Si lo puedes decir por información y tal al público general, pero hay que ver muy bien en qué caso utilizarlo y demás, porque es que puede llegar a crear a la persona un problema con la comida si te restringo muchas calorías y demás. Yo he tenido a chicos y chicas en consulta que a pesar de yo querer hacer todo bien, poco a poco y tal, pues al final ellos mismos se autoimponen una perfección en la pauta que no es necesaria y por desgracia pues acaban teniendo ciertas... justamente eso, es que empiezan a restringir muchos alimentos, mucho tiempo, muchas temporadas sin comer nada, es una auténtica locura, la verdad. Pero bueno, yo no la recomendaría, no la he pautado nunca en consulta, para que os hagáis una idea, es una cosa que no utilizo, el ayuno intermitente a veces sí, por lo que os he dicho, por gente que no tiene apetito por la mañana, gente que trabaja de noche, puede ser interesante para enfermeros y demás, bueno, cualquier otra persona que trabaje de noche como recepcionistas, lo que sea, pero déficit calórico y alimentación saludable, ya habéis visto la comparación de 1500 calorías saludables, 1500, eso también es importante. ¿Más cositas? Yo la dieta keto he oído que es muy efectiva al principio, pero incluso los médicos la recomiendan como terapia de choque para que pierdas peso al principio, pero que luego no la mantienen en el tiempo porque no es saludable si la mantienes mucho tiempo. Claro, te puede motivar... Cetonas. No sé si tiene algún negativo el tema cetonas, no tengo ni idea, pero te puede motivar al principio con la pérdida de peso, aunque no sea todo grasa, dices, hostia, no, tal, mira que, pues, claro, luego sigue, al principio es todo agua, pero a largo plazo no sabría decirte ni siquiera si hay estudios de personas 10 años haciendo dieta keto. Me parecería raro porque es muy complicado seguirla, me parecería raro, a lo mejor ciertas culturas y tal puede ser. Como estrategia nutricional para pérdida de grasa en algunos casos, puede ser, pero a puede los ser. 2 meses o algo así es raro que un médico te diga que la mantengas, normalmente la quitan ya, pero claro, para que no vuelva el efecto rebote tienes que haber cambiado tus hábitos de salud. Claro, cuando terminéis la dieta keto, si es que la hacéis, al volver a comer normal, digamos, hidrato de carbono, vais a notar que subís un poco de peso. Podría ser efecto rebote, a veces pasa que hay gente que sigue dietas sin que sean keto, pero son muy bajas en hidrato, y al volver a comer normal yo siempre les pregunto, ¿pero recuperaste el peso perdido? Normalmente es que sí, pero porque eran muy restrictivas en hidrato de carbono y luego volvieron y tal. Entonces, que tenga la gente en cuenta que cuando termine ese proceso, que algo de peso va a recuperar, pero que es agua, que no es grasa, que no es en plan, joder, he estado 2, 3 semanas, un mes, tal, y he vuelto a recuperar el peso, normalmente. Por eso es importante medir la composición corporal. No solo el peso que pierdo, sino de qué es ese peso. ¿Es grasa? ¿Es músculo? ¿Qué estoy perdiendo?
Eso sí, eso es importante. Porque igual, ponemos mucho foco en eso, yo quiero alcanzar 67 kilos y 67 y lo tengo en mente porque cuando tenía 20 años pesaba 67 kilos, tal. Pero cuánto es masa muscular y cuánto es grasa, es lo más importante, más allá de lo que peséis. ¿Más cositas? Pues nada, muchísimas gracias por venir.